Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al pase, bienvenidos, bienvenidas al destape. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nico, qué rico, bien. 10 de la mañana, 11 minutos en toda la República Argentina. Hasta las 12 estaremos aquí acompañándolos, informándolos con análisis, con rosca, con algún debate, alguna discusión, alguna chicanita, ¿por qué no también? Pero sobre todo con esta mesa de excelentes profesionales que me acompañan hoy. Fer Soriano, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Nicolantos. Fer Siveira, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Agus Arredondo. Buenas. Cande, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Te saludo de nuevo porque nos saludamos hace 5 minutos. Murano, buen día. Todo bien. Fernando Alonso. Buen día. Bueno, tenemos un día cargado de emociones, casi que no parece enero, por la cantidad de novedades políticas y económicas que hay. Porque, aunque en realidad hace varios años ya que los eneros dejaron de ser tranquilos, creo que eso lo rompió... ¿Cuál fue el que se atrincheró en el Banco Central un verano? Redrado, ¿no? Redrado. Martín Redrado. Creo que ahí se despertó una maldición y la Argentina no volvió a tener Nunca más un enero desconfiamos. Antes tranquilo. tuvimos 5 presidentes, ¿no? Pero eso fue diciembre. Fue diciembre. No. Tuvimos respeto la por enero. tablada. Tuvimos tablada. Bueno, ustedes porque son La muerte de menos Olmedo, jóvenes que yo. ¿no? La muerte de Olmedo no sí, fue... sí, no, Sí. tuvimos- El asesinato de Cabezas, Cabezas. sí. Uy, Es verdad. hemos tenido es verdad. muchos Pobre episodios. Redrado, le pido En términos disculpas de- entonces por atribuirle esto. Otras cosas que he Puesto dicho menor, de él las Redrado, puesto sostengo. menor. Las sostengo. Che, bueno, Intrascendente. vamos a estar hablando de la novela del verano, que sin ningún lugar a dudas es la novela de M&M. Podrían ser los confititos. Macri y Milei, que tuvo un nuevo capítulo esta mañana. Yo hace un rato charlando con Beldi y con los chicos de Habrá Consecuencias, decía, yo leí los tweets de Macri casi como una banderita blanca saliendo Claro. de atrás de una trinchera, de abajo de una trinchera. Yo tengo una duda de los tuits de Macri. ¿Cuál es la duda? ¿Se enteró de lo que dijo Milei cuando leyó La Nación hoy? Porque tardó un día en responderle. Otra vez Vamos estuvo a pensando. compartir los tuits de Macri antes de opinar sobre ellos, porque hay en mucha un gente ratito. que se están desayunando. O en un ratito. En un ratito, Ok, pensé que lo hacíamos ahora, dale. vamos a arrancar por eso, pero también vamos a estar hablando con Cande Sí. de datos de economía real, en una época en la cual se habla mucho de deuda, se habla mucho de pagar bonos, de que Total. suben bonos, de que baja el riesgo país y demás. ¿Cómo está la economía real? Hace unas semanas en el gobierno celebraban una supuesta B corta, bueno, ahora con datos más actualizados vamos a saber cuánto hay de cierto y cuánto no de eso. Vamos a hablar también de cómo sigue escalando la cuestión con Venezuela, que ya, digamos, tiene el ala política o diplomática, pero también ya tiene un ala que corre por otro lado, con Burrich yendo a full contra el gobierno venezolano, con declaraciones que uno incluso se pregunta si son para la tribuna argentina o si no tienen una tribuna un poco más grande. Fero, vos vas a traernos los detalles de ese último intercambio que hubo en las últimas horas. Sí, Patricia se metió en una nueva patoaventura, se metió con la organización del Sudamericano Sub-20 que debería empezar en Venezuela el 23 de enero con la asunción de Maduro o el juramento de Maduro en el medio. Con lo cual vamos a ver cómo se pone todo el clima, qué dicen la AFA, qué dicen en Conmebol y cómo sigue esta novela. Muy bien. Vamos a también hablar de cómo el ajuste sigue pasándole la motosierra a la casta, a los más privilegiados, como por ejemplo los enfermos de tuberculosis y de Sí. hepatitis, ¿no es cierto, Agustina? Bueno, con esto de que el gobierno suele sacar las medidas en medio de fin de año, como veníamos hablando, cerraron programas de tuberculosis y hepatitis y algunas provincias tuvieron también que tomar medidas al respecto. Y Fer Siveira, nos vas a contar de un intercambio bastante crudo que hubo entre el gobernador de Santa Fe, Puyaro, y no el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino el PJ bonaerense. El PJ bonaerense sacó anoche un documento respondiendo a unas declaraciones previas de Puyaro. Puyaro y Yarlora, lo habíamos dicho, en aquel intercambio del Campito que levantó acá en la mesa del pase un poco de debate, bueno, Yarlora y Puyaro se pusieron un poco a hablar a favor del campo, en contra de las retenciones. La cuestión es que alguno le apuntó al gobierno, pero Puyaro, llamativamente, después lo vamos a estar analizando,
prefirió apuntarle más a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muy bien, vengan a YouTube, que estamos ahí, manden sus mensajes al chat, vamos a leerlos en un ratito, pongan el pulgar para arriba, la manito para arriba, que no les cuesta nada, es un segundo, y ayuda a que YouTube nos haga llegar más lejos. Vamos a estar hablando también en un rato, y se los voy a anticipar ahora con algún video, vamos a seguir con lo que tiene que ver con la novela de Donald Trump a 10 días de que asuma como presidente de Estados Unidos, porque continuaron sus cruces con otros presidentes del mundo. Uno de los más llamativos fue el cruce que tuvo con Claudia Sheinbaum de México, que lo vamos a ver ahora, después vamos a seguir charlando del tema, pero qué distinto también, ¿no? Cuando se planta a alguien con mucha altura, pero diciendo, che, hasta acá no jugamos, que la forma en la cual la gran mayoría de los líderes respondieron a esto, que fue más bien timorata, muchos quizás porque saben que tienen el culo sucio y que lo dejaron también a Trump y a Estados Unidos llegar hasta este punto, y entonces ahora a llorar al campito. Ya tenemos una frase nueva para el libro de frases de Adrián Murano, que podríamos editar alguna vez. Pero vamos con Trump, que ayer lo habíamos visto, lo repetimos, propuso cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, que para ellos es Golfo de Estados Unidos desde ya. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América, que tiene un hermoso anillo que cubre varios países. Es un nombre lindo y es mucho más apropiado. Bueno, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que asumió hace poco. Sabemos que México y Estados Unidos tienen una relación estrechísima, donde claramente México no tiene la parte más fuerte, y muchos se hubieran excusado quizás en ese desequilibrio de poder para no comentar el tema, para disminuirlo, para irse al mazo. Sin embargo, la respuesta que le dio la presidenta de México me parece que fue muy adecuada. Veámosla. Digo, obviamente Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, es un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahí está señalando Estados Unidos en un mapa antiguo. El presidente Trump donde le dice malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna. Pero no, en México gobierna el pueblo. Y esa respuesta que podría traducirse, esa última respuesta, diciendo, creo que se equivocó, tal vez pensaba que en México gobernaba Milei, pero no, en México gobierna el pueblo, porque esa respuesta que decíamos, ¿no? Taciturna de algunos dirigentes, claramente encuentra acá en la Argentina un ejemplo clarísimo. Vamos a hablar en un rato también, porque no son solo gestos, ¿no?, de Milei hacia Trump, sino que también son hechos, y ayer se concretó la venta de IMSA, la primera privatización del gobierno de Javier Milei, y es una cuestión clave dentro del plan nuclear, pero no del plan nuclear falopa que anunció hace un par de semanas, sino del plan nuclear en serio que Argentina desarrolló durante 70 años y que ahora se le está entregando llave en mano a los Estados Unidos. Pero vamos a arrancar con la novela del verano. Vamos a arrancar ahora sí con Macri y Milei, si les parece, para entender un poco esto que venimos contando, Adri, que es el plan de Milei para ser el único candidato o el único referente de toda la derecha en las elecciones de este año, y que del otro lado haya una oposición totalmente atomizada. Y para eso, obviamente, necesita terminar de doblegar al PRO y a la mayor parte del UCR. Dio un gran paso en las últimas horas. Bueno, arranquemos como toda buena novela con escenas del capítulo anterior para terminar con el presente. Ayer, temprano en la mañana, se conoció esta entrevista grabada de Luis Miguel Majul con el presidente Javier Milei. En esa entrevista, el presidente hizo un llamado a, otra vez, ya lo había realizado antes, a una alianza absoluta en todas las jurisdicciones con el PRO. Vamos a escuchar cómo lo hacía.
¿Cómo sería su acuerdo ideal con Mauricio Macri? Que vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones. ¿Y cómo elecciones. se expresaría? ¿Con Macri como senador por la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? No, habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria y política de cargos. Digamos, ¿quiénes somos los que tenemos la libertad? Esto, bueno, vamos todos juntos. Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo. Bueno, ahí el diablo siempre en política, como en la vida, está en los detalles. Ahí el presidente pedía una alianza total, pero le bajaba el precio a una candidatura de Mauricio Macri en la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que pretende no es una alianza, ya lo hemos dicho, se nota. Acá va el meme de Wanda, ¿vieron el meme de Wanda con su hermana? Que pone la carita. Que pone la carita diciendo, vamos, no nos tomen por boludos. Podría ser el meme de Wanda y Roberto Navarro, ¿no? Los dos, el no nos tomen por boludo. Porque, bueno, un poco... Aclaremos que no hay nada entre Wanda y Roberto Navarro, ¿no? Porque en estos días es un tema muy delicado. Lo único que nos falta. No, pero digo que son dos expresiones que vienen a cuento. Sí. No nos tomen por boludo y el meme de Wanda con la hermana, que tiene nombre también, ¿cómo se llama? Zaira, correcto. Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque ahí ellos... mejor dicho, Milei lo que pretende es fagocitarse al PRO, esto es evidente. Ayer sale con nuestro compañero Mariano Martín y Fernando Silveira, nuestros compañeros, y del resto del equipo de Palo y Zanahoria, a hablar Fernando Pérez Carletti, que es secretario del PRO. Y medio que rechaza la propuesta de Milei. A ver, escuchémoslo. Los políticos para las elecciones de este año. Mira, la verdad que no es la primera vez que con distintas palabras el presidente hace una declaración de este tipo. No es la primera vez, por lo tanto, por supuesto que uno lo toma, pero en nada cambia la idea que nos hemos planteado desde el partido, desde el PRO, hace ya algunos meses, de empezar a fortalecer a nuestro partido en los 24 distritos de la Argentina, entendiendo de que este año 2025 son 24 elecciones provinciales para cargos nacionales, donde en cada una de las provincias, lo digo como alguien del interior que entiende el tema, en cada una de las provincias va a haber distintas particularidades. No es una elección a presidente, no tiene la misma lógica, por lo tanto creemos que en ese sentido cada provincia va a ser un mundo, salvo la provincia de Buenos Aires, donde generalmente la elección se nacionaliza, eso ya lo sabemos, pero después juegan otros factores a nivel federal y de está claro ninguna manera nosotros dejamos la puerta está muy bien la explicación de Pérez Carletti. Básicamente no le conviene al PRO ser fagocitado por la Libertad Avanza porque desaparece. Parece un argumento bastante razonable, ¿no? Bueno, hasta ayer a la tarde, entonces, después de este diálogo que ocurrió aquí en el Destape, parecía fría la posibilidad de una reunión absoluta entre el PRO y la Libertad Avanza. Sin embargo, hoy a la mañana, no muy temprano, porque tampoco es que arranca de madrugada, Mauricio Macri emitió una serie Hay que ver desde qué uso horario envía el mensaje también. Bueno, no, entiendo que está en el uso horario de la Patagonia, claro. Está en el uso horario argentino. Bueno, igual banco, o sea, el descanso yo lo respeto. Sí, no, el ocio es muy importante. Lo respeto. Bueno, manda un primer tuit en el que dice: querido Javier, desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, de la demagogia y la falta de transparencia. Bueno, en definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Hasta ahí un elemento que unifica este mensaje con el mensaje que había dado Milei, porque Milei dijo, tenemos que unirnos para barrer al kirchnerismo. Ojo que ahí hay un detalle, no se habla de peronismo, se habla de kirchnerismo, porque hay un guiño a sectores del peronismo para que participen de esta misma experiencia. Para que participen, no como parte de una alianza electoral, pero que participen de esta misma experiencia. Por eso Macri y Milei ponen el foco en el kirchnerismo, no en el peronismo. Digo, hay que prestar atención a los detalles, ¿no? Bueno, un detalle que aquí me marcan y que es importante. Majul le lee la pregunta, que era una pregunta medio de cajón, una pregunta que cualquier periodista le haría al presidente en el comienzo de un año electoral. ¿Van a ir solos o acompañados a las elecciones? Era más o menos sencilla la pregunta, pero
evidentemente formaba parte de un libreto que al presidente le interesaba responder. Así es. Y eso también es importante, ese es un detalle relevante. El presidente quería dar el mensaje que dio y que desarma la estrategia que venía llevando hasta acá el PRO, que era una estrategia de emancipación de la Libertad Avanza, sobre todo después de los cruces, una escena del capítulo anterior importante, los cruces públicos entre macristas y la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo por todo el affair de la lista. La lluvia de carpetas. La lluvia de carpetas por la lista de la FIP, la supuesta lista de la FIP. Ese es el antecedente de todo este embrollo. Bueno, finalmente entonces sigo leyendo lo que publicó hoy Mauricio Macri, esto pasó hace un rato. Bueno, ahí coinciden entonces en que hay que barrer al kirchnerismo. Bueno, es por eso que estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas. Cómo me perturban los adverbios terminados en mente, perdón, no puedo evitar. Vicio de editor. Sí, para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita. Nuestras convicciones y coherencia la planteamos tanto en el balotaje del 23... como en el acompañamiento legislativo a lo largo del 24. Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas de cambio y la libertad de las instituciones. Bueno, se pone Macri en un pie de igualdad, sí. Por lo menos en este tuit, ¿no? Dos líderes se saludan. No es la posición que toma Milei de hacerle la oferta. No. Y ahí aparecen los primeros nombres de lo que sería una mesa de concertación electoral. Nuestra propuesta de equipo de trabajo está conformada por las siguientes personas. Cristian Ritondo, que ya estaba trabajando en esto sin que lo invitara Macri, digamos. Claro. Ana Clara Romero, que también viene teniendo vínculos, pero aparte, sobre todo, tiene una muy buena relación con Jorge Macri, que es el fuerte que Macri se dispone a defender. Sí. Quizá el único fuerte que pueda defender en el proceso electoral que viene, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Silvia Lospenato... ¿No era de la Libertad Avanza ayer? Silvia Lospenato en el Congreso juntaba votos para el gobierno. Ayer, otra vez, flashback, nos parecemos a Lost, ¿no? Flashback. Silvia Lospenato y Ritondo fueron dos de los 3 legisladores mencionados por Milei con mucho énfasis elogioso. Claro. El tercero era Diego Santilli. O sea, ayer Milei casi que no habló de los legisladores propios, habló solo de legisladores del PRO. Y habló muy bien de Lospenato, habló muy bien de Ritondo y habló muy bien de Santilli. A ver, lo busco a Santilli, está Ritondo, está Romero, está Lospenato, está Lacunza, está Soledad Martínez, no está Santilli. ¿No está Santilli? No está Santilli. ¿Colo? No está. Evidentemente Macri, ahí no hay indulto, digamos, ¿no? Para Santilli, me parece que Santilli, que fue el primero que se propuso dar el salto del PRO, sin agua, porque nunca es que le dieron mucho calce. Pero que viene con un laburo constante. Tuiteaba como si fuera... Claro, pero del otro lado no... Trump Shelby. No le armaron la pelo pincho del otro lado. Nunca lo recibieron como Santilli se imaginaba. Tal vez le ofrecieron una subsecretaría de algo, pero... Tal vez Santilli ya entra por la Libertad Avanza y no por el PRO. Bueno, lo cierto es que Mauricio Macri no lo pone como uno de los delegados del PRO en la mesa de negociación con la Libertad Avanza. Bueno, concluye este tuit de Mauricio Macri diciendo que vamos a avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesite, bla, bla, bla. Es interesante, como siempre, ver cuáles son las reacciones de los feligreses, de uno y otro lado. Los feligreses de Mauricio Macri reaccionaron muy mal a esto. Por lo menos las primeras cuentas que responden a los posteos de Macri son muy críticas a la posición de Macri, porque, bueno, ven lo mismo que vemos todos. Está diciendo... Se disuelve, esto se termina. A ver, es que en realidad esto, siguiendo la lectura que venimos haciendo, tiene que ver con un Macri que tiene que elegir entre ser derrotado o sentarse a una mesa a aceptar esa derrota y que parezca una negociación para guardarse en cuarteles de invierno y ver si en algún otro momento, en otra coyuntura, el equilibrio de poderes cambia y la gente, la marea vuelve a acercarse a él en vez de alejarse, que es lo que está pasando ahora. ¿Cuál es el armisticio que hoy puede terminar aceptando Macri ante el desafío que le propone Milei? Salvar la ciudad. Salvar la ciudad significa mantener al PRO con un rol relevante en la ciudad que gobierna. Te digo, si el precio es ese, el gobierno no lo va a aceptar, porque Karina Milei está obsesionada con ganar la ciudad de Buenos Aires. Por eso digo que para mí este acuerdo tiene pies de barro. Sí. Que Majul pregunte por Macri candidato a senador. ¿Quién le puso ese nombre ahí?
Porque si Karina es la candidata de Milei o la candidata a senadora por la ciudad, como alguna vez se planteó acá, y aparece Majul diciendo Macri candidato a senador. Para que le baje el precio. Para que le baje el precio. Vos decís que... El propio Pero Milei, claro. sí, Mirá, claro. se complementa esto que vos preguntás con una respuesta que dio anoche Patricia Bullrich, porque ayer Patricia Bullrich estuvo de gira, con la excusa de Venezuela, con la excusa del gendarme, estuvo de gira y obviamente le preguntaron sobre el tema de la candidatura de Macri a senador de la ciudad y le puso letras más concretas a lo que había sugerido Milei a la mañana. Un presidente... difícil que baje a ser senador. Sí, cosa que se dijo de todos los presidentes que después terminaron siendo senadores o diputados, pero es cierto que desde el gobierno están queriendo correrlo a Macri. Desde el gobierno de la no lo ecuación. quieren como candidato a senador, por eso tiene pies de barro una alianza con Macri, porque Macri, si no es candidato a senador de la ciudad, probablemente termine con alguno de estos nombres como candidatos, Ritondo, Los Penato, algunos de estos nombres que van a estar en esta lista en este consejo asesor. Y el problema es que ninguno de ellos hoy puede garantizar que no dará el salto mañana, porque de hecho ya empezaron a coquetear antes pero por supuesto. con la Libertad Avanza. Gracias, Adri. Mencionabas recién a Patricia Bullrich, y ya que estamos hablando de ella y de esta gira mediática que dio ayer, Fero, te pregunto, ¿fue una gira para el público argentino o fue una gira con un mensaje hacia afuera? Una Patricia Bullrich que desde el Ministerio de Seguridad casi que cancillerea un poco. Sí, me parece que hay un mensaje hacia, digamos, la región, la cosa regional. Pero bueno, vamos a poner las cosas en contexto. Dale. O previously, como decía. Tenemos placa el de Pato compañero. Aventuras, ¿no? Tenemos placa de Pato Aventuras, me muero, por favor. Creo que tenemos placa de Pato Aventuras por ahí. A ver, y ya va a venir. Vos arrancá y... Mi momento y ahí preferido de... Vos del arrancá que ahí pase. llega. El contexto es el siguiente. Ayer se cumplió un mes de la detención o el secuestro del gendarme Nahuel Gallo. Ahí está. Armado, la Argentina es un país libre. El que quiere estar armado, que anda armado, el que no quiere estar armado, El contexto, les decía, es el siguiente. Ayer se cumplió un mes de la detención o secuestro del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela. Mañana debería juramentar la toma del poder Nicolás Maduro. Así es. Pero no se sabe qué va a pasar con el candidato de la oposición que se adjudica el triunfo en una situación totalmente irregular de las elecciones. Así es. Hablamos de Manuel González Urrutia. Hay convocadas además manifestaciones en protesta a la asunción de Maduro. Se teme o se cree que puede llegar a haber violencia. Exactamente por eso, en ese contexto, Patricia sale a dar un mensaje regional. Un mensaje que apunta a Venezuela, un mensaje que apunta a la AFA, si querés, y un mensaje que apunta a Paraguay. ¿Por qué a Paraguay? Porque está la sede de la CONMEBOL. Sí. ¿Querés escuchar lo que dijo Patricia y después lo analizamos un poco? Escuchémoslo. Vamos con el tape 1. Era en Venezuela un sudamericano Sí, ahora compite en sub-20 sudamericano allá. Y bueno, habrá que cambiar de sede, qué sé yo. No sé, la CONMEBOL lo tendrá que pensar. El torneo empieza o debería empezar el 23. No se sabe qué va a pasar mañana. Entonces Patricia Bullrich está planteando que se suspenda. Desde la AFA dicen... Patricia antes de plantear que se suspenda, ¿no había planteado que Argentina retire su participación? Eso primero. Sí, en realidad plantea todo. Plantea que el torneo se suspenda y que si no, Argentina va a retirar la selección. Equipo, lo cual no podría significar una sanción importante para todos los equipos Pero nacionales. eso no va a pasar. Es lo que te quería decir y ahora íbamos a escuchar eso. Eso no va a pasar. La AFA no va a tomar una orden del gobierno o una sugerencia del gobierno, sino que va a ser lo que decida la CONMEBOL. Lo que plantea Bullrich para justificar que se suspenda el torneo o que Argentina no participe es la posibilidad de que secuestren a los jugadores del plantel. Escuchá lo que dijo. Argentina no va a mandar gente, chicos que los pueden secuestrar. ¿Qué diferencia puede haber entre tener un jugador de fútbol que puede ser una pieza muy importante y un gendarme? ¿Entendés? Lo pueden acusar de cualquier cosa. No, Argentina mandó dentro de los jugadores de fútbol a uno que fue policía y a ese lo agarran. Entonces, de 19 años, Patricia. Están terminando la secundaria, ¿cómo van a ser policía? En principio son chicos de menos de 20 años
que creo que ninguno de ellos fue policía. Segundo, quiero decir que si secuestran a Santiago Hidalgo, se pudre. Si me secuestran a Santiago Hidalgo, voy a la embajada de Venezuela acá y le tiro, vamos con Fer Alonso, y le tiramos molotov. ¿Quién más está? El Diablito Echeverri. Está el Diablito Echeverri, está Mastantuono. Hay unos cuantos. Que se queden allá. Sí, por eso. Por eso. Pero hablando en serio, es imposible que secuestren. Comparar a un jugador de fútbol con un gendarme es insólito, lo que además demuestra que Patricia no entiende nada de fútbol. Y además Nicolás, al Diablito, sí, a Mastantuono. ¿Quién más tiene de River allá? Pará que no me acuerdo porque no soy periodista. A ver si le podemos arreglar algo a Boca. Tampoco se puede comparar una persona que ingresa por su cuenta en un país con una delegación oficial que llega en el marco de un evento internacional. Bueno, yo ayer estuve hablando con gente de la AFA y gente de Conmebol. En relación a lo que decís, Nico, en general las delegaciones que viajan a un torneo internacional son tratadas como cuerpos diplomáticos. Claro. Entonces, es imposible que esto pase. Ahora bien, gente de la AFA importante con la que hablé me decía, es cierto que en Venezuela la cosa es complicada. El año pasado se jugó el preolímpico y no la pasaron del todo bien el plantel argentino. Les hicieron retenes, por ejemplo, el micro iba del entrenamiento al hotel o al estadio y la policía militar de Venezuela les hacía retenes, les cortaron la luz en el vestuario. O sea, la situación no es la ideal. Pero de la AFA me dijeron, vamos a hacer lo que diga Conmebol, no vamos a hacer lo que nos diga el gobierno de ninguna manera. En ese sentido, ayer tuiteó Nicolás Novelo, que es el jefe de prensa de la selección argentina. Fíjate lo que decía, para los que no están viendo en YouTube lo van a ver, yo se los leo, si no, Argentina jugará el Sudamericano Sub-20, punto. Ese fue el tuit de Nico Novelo. A las 5:38 p.m., sí, exactamente, un estilo medio Adorni, porque fue muy concreto. Y después se acordó que había un poquito más de información y puso, y en la sede designada por Conmebol, en este caso, Venezuela. Y ahí está la cuestión, la otra cuestión. ¿Qué me decían en la AFA? Salvo que Conmebol cambie la sede, y eso quiere decir que si se pudre mañana si se arma una guerra civil en Venezuela, obviamente van a cambiar. Si Conmebol no cambia, esto va a seguir. ¿Y qué me decían en Conmebol? En Conmebol me decían, por ahora no tenemos nada. Es una decisión que va a ser del ámbito político y tomada por la más alta esfera. ¿Quién es la más alta esfera? Alejandro Domínguez. Es cierto que algunos en Conmebol, algunos personajes importantes de la Conmebol, no descartan la situación de que se suspenda. Pero por ahora no se va a suspender y eso depende exclusivamente de lo que ocurra mañana, no de lo que dice Patricia Bullrich. De hecho, alguien de la Conmebol me decía ayer, hubo una pequeña reunión, convocaron a un par de argentinos que trabajan en Conmebol para preguntar quién es Patricia Bullrich, qué hace, a qué juega, de qué juega Patricia Bullrich. Es decir, no entendían nada. Esto va a depender de lo que decida Conmebol. Es cierto que Venezuela es un lugar complicado, pero también me decían, Venezuela puso mucha guita para hacer este torneo y es un actor económicamente importante en la organización de la Conmebol. Sí, no es la primera vez en la historia que un gobierno, un régimen político con serios problemas internos trata de utilizar un evento para legitimarse o para mostrar, miren que acá está todo bien. Hay una negociación. A ver, ¿puedo aportar un dato? Claro. Yo pregunté por el tuit del Tano Novelo ayer. Porque me llamó la atención que el tuit fuese en la cuenta personal del Tano Novelo y no en la cuenta de la AFA. Y otra vez, el diablo está en los detalles. Se decidió así. Porque con ese detalle, la AFA se preserva todavía un periodo de negociación con el gobierno argentino. Los términos, no de que la AFA se retire, sino de los términos de la participación de la selección en el Sub-20 en Venezuela. Sí. Entonces, no solamente negocia la AFA, Tapia, con el gobierno argentino, sino también con el gobierno de Venezuela. Esto que a vos te decían de que la habían pasado mal en el preolímpico, quedó como antecedente, y entonces, la ratificación de la participación en la cuenta personal del Tano Novelo es una forma en público de ratificar la participación, pero no de hacerlo de manera oficial. ¿Se entiende? Sí, es una para seguir negociando. Para que mantengan abierta la posibilidad de que la Argentina se retire, porque hay un antecedente de Argentina retirándose de un torneo Conmebol, que fue el torneo de Colombia, un torneo en Colombia donde Argentina no fue por la situación. Fue una Copa América. Fue una Copa América, que Argentina no participa por la situación de violencia en el país. Un argumento un tanto gaseoso que en realidad escondía una diferencia de guita dentro de la Conmebol y la Conmebol con la AFA, con la FIFA, perdón. Entonces, como está ese antecedente, y la Argentina no fue desafiliado, las selecciones argentinas no dejaron de jugar torneos internacionales,
se mantiene la tensión respecto a la posibilidad que orejea Patricia Bullrich. No significa que vaya a pasar, No. sino que usan en la negociación. se deja abierto una instancia de negociación. Por lo que averigüé, es más, o sea, lo que no se cierra es la posibilidad de que CONMEBOL cambie la sede a último momento. Claro. Eso no lo descartaría. ¿Es altamente probable? No. ¿Lo podemos descartar? Tampoco. ¿Hay antecedentes? Sí. Hay antecedentes, sí. Claro. De hecho, por ejemplo, yo lo tenía anotado por acá, pero la final de la Copa Libertadores de 2019, que jugaron River Flamengo, se iba a jugar en Perú, había quilombos en Perú, se pasó a... La Copa América que se iba a jugar... Perdón, había quilombos en Santiago de Chile con el tema de las protestas y se pasó a Lima. Y cierro con esto. Dos cosas me dijeron. Una cosa que me dijo AFA. El gobierno quiere instalar que puede tener el control de la decisión, pero la AFA es la que tiene la decisión. Y por el otro lado, desde CONMEBOL me dijeron, si el gobierno manifiesta oficialmente en una nota que siente que corren riesgo los ciudadanos, se puede llegar a evaluar la situación. Pero básicamente todo depende de lo que ocurra en Venezuela mañana. Ahora, lo que decís vos es cierto, ¿no? A partir de la llegada de Huertain a la Cancillería bajó el perfil muchísimo y como que Patricia Bullrich se transformó un poco en vocera, ¿no? De una política exterior. Lo cual es un peligro también, porque ayer en otra de las declaraciones que dio, en un momento dijo, bueno, nosotros lo que queremos es que, lo primero que planteó ya era un horror, porque planteó, nosotros queremos que Edmundo González Urrutia llegue a Venezuela, sea aceptado como presidente, lo acompañe la gente en la calle y las Fuerzas Armadas depongan a Maduro y asuma como presidente. Lo cual es un horror. Es un horror más allá de todas las cosas que ya hemos dicho acá sobre cómo se tramitaron las elecciones en Venezuela, que no pasan ningún tipo de filtro razonable y que si se hiciera algo así acá, estaríamos todos prendiendo fuego todo. ¿Sí? Eso... Pero lo segundo que dice Bullrich es peor, porque el periodista le repregunta, creo que fue Nacho Girón, le repregunta, bueno, y si no sale eso, hay un plan B. Y Bullrich dice algo así como, sí, pero no te lo puedo decir porque estaríamos como dando a entender que hay una idea de una intervención externa. Digo, por algo, las relaciones exteriores en un país las lleva una persona y no opina cada ministro sobre su área. Porque la verdad es que lo que está diciendo es un desastre. En principio, para Nahuel Gallo, que sigue estando esto complica mucho a disposición del gobierno venezolano. Bullrich es una persona que está siendo investigado, fue investigada por la justicia de Bolivia por la participación en un golpe de Estado en Bolivia, con lo cual el gobierno venezolano puede decir, che, miren, esta persona ya tiene este antecedente, por no hablar de antecedentes más lejanos de Bullrich. Es de una falta de responsabilidad. Y pone a la Argentina como Estado en un lugar realmente lamentable y peligroso, insisto, primero que nada para la vida del gendarme, que ella dice desvivirse por cuidar. Bueno, si se hubiera desvivido por cuidarlo, Nahuel Gallo no hubiera tenido la posibilidad de viajar a Venezuela porque alguien le tendría que haber dicho, sos gendarme, tenemos un problema diplomático en Venezuela, si vas corres el riesgo de que te detengan. Así es. Exactamente eso, digamos, Patricia Bullrich se caracteriza por decir una cosa y hacer otra, sobre todo con la fuerza de seguridad. Acá lo hablamos un montón de veces. Pero hay una contradicción más, una chicanita para la Pato Ventura, porque el sábado en una entrevista con Radio Mitre le preguntaron si ella pensaba ir a la, entre comillas, asunción de Edmundo González Urrutia a Venezuela, es decir, que más allá del temor a que secuestren al plantel, ella no descarta ir eventualmente. No, cuando vino acá ella dijo, vamos a ir, poner el cuerpo, no sé qué, queremos acompañar, ¿no? Lo dijo el sábado. Me encantaría, vamos a ver qué es lo que hace el gobierno de Edmundo, con el que estuvimos ayer, y estuvo ayer con el presidente en un momento muy emocionante, en el balcón con la gente, además de la reunión privada que tuvieron. Realmente para mí... ¿Pero te gustaría ir? Creo que para todos sería muy... Sí, claro que me gustaría ir. Digamos, uno se siente liberando a una tierra, ¿no? Uno se siente liberando una tierra. Che, perdón, dice gobierno de Edmundo, ¿no? En esto de los detalles que estaba diciendo Adri, ni siquiera, más allá del conflicto que puede llegar a haber en Venezuela particularmente, digo, si fuese solamente un presidente electo, ya lo está dando como el gobierno en esto de los errores diplomáticos que puede llegar a cometer. Digo, no dice el gobierno de Trump, ¿no? Por ejemplo. Sí, es una característica de Patricia intervenir en prácticamente todo con poco sustento
dialéctico. Pero no es la única. Hablando de errores y horrores, podemos recordar lo que hizo Florencia Arieto también en relación con la detención o el secuestro de Nahuel Gallo y las formas que se le ocurrieron a esta chica, dirigente, sobre cómo sacarlo o cómo liberarlo. Está con nosotros Florencia Arieto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu mirada sobre la detención de este gendarme? Parte coincido con lo que dicen ustedes respecto de la ilegalidad de la dictadura de Maduro, pero bueno, seguramente tanto la Cancillería como el Ministerio de Seguridad tendrá sus opciones sobre la mesa y una de ellas es la extracción. ¿Cómo qué es la extracción? Recuperar al Nacional haciendo una incursión, un operativo militar. ¿En Venezuela? ¿Qué? Yo creo que hay que Es una de las reducir opciones, no digo tiene que suceda. demasiados equipos. Sí, hay que reducirlo a 20. Te tira extracción. Nacional. Nacional. Sí, es una terminología. Incursión. ¿Habla en calidad de colega de Gallo? ¿En calidad de qué habla? No, porque Gallo no es servicio de inteligencia. Correcto. Sí, igual me acuerdo. Inteligencia es una palabra que habría que poner con comillas, porque es la misma que hablaba en su momento de los chips nucleares, ¿se acuerdan? De que había chips nucleares, bueno, en fin. Sí, fue Independiente, hincha de Boca, ¿no? Yo la conozco a Florencia de cuando estaba de este cuando lado. era kirchnerista, sí, claro, cuando iba estaba 678. sí, tenía buenas intenciones en su momento. Lo contás fue con como nostalgia. Sí, porque bueno, uno pone ciertas expectativas. Después El servicio de la comunidad, no importa quién gobierne. Claro, el servicio de la comunidad, no importa Tal quién cual, gobierne. tal cual. Pero quería recordar que fue secretaria de Seguridad de Independiente, un cargo insólito también para un equipo así, en esos términos, y entró con una barra brava y se fue con dos, ¿no? Que es lo peor que puede pasar en términos de seguridad, exactamente. porque es lo que genera más violencia. Hizo dividir la disputa por el territorio de la tribuna, que era de Bebote, entre Bebote y Loquillo, ¿no? Así ahora hay tres barra brava, sí, un éxito total. Bien, vamos a hacer un poco de zapping, ¿sí? Ya que estamos así con ritmo de videos y demás. Me gusta. Porque vamos a arrancar. Hay una nueva especie. Vieron que siempre se dice, ¿no? Que cada época tiene su negocio. Estaban en la época de los padres, la de los parripollos y demás. Pero también estamos en una era de la historia particular donde vos sos tu negocio, donde el individualismo es tal que ahora en vez de ser el parripollo, el padre del videoclub, ahora es el trader, el influencer. Son como nuevas ocupaciones que surgen. ¿Cómo armar un esquema Ponzi, básicamente? Básicamente. Bueno, tenemos un trader, lo que sea que signifique esto en la nueva acepción, porque no es lo mismo. Hace 20 años eran tipos que estaban con 4 teléfonos en la bolsa, pero esto me parece que no pasa por ahí. Veámoslo. Qué masivo, chico, literal. O sea, hace 2 años estábamos en un pueblo, salíamos de la secundaria. Ahora estamos con Dani, que me estás cortando. ¿Qué sabremos, no? ¿Qué sabremos? Es la vida que siempre quise, literalmente. O sea, impactar, sentirse seguro. Esto es fe, pero fe masiva. O sea, ya no es solamente viajar a todas partes del mundo. Y es real, hermano. Hace 2 años salía de la secundaria, del pueblo. Salía de la nada misma. Y ahora estamos acá en el aeropuerto. Ya el aeropuerto es tu segunda casa. Qué masivo, hermano. Claramente viajando business. O sea, en el outfit de hoy hay, no sé, mochila, cartera y reloj. 22K. Masivo. Para toda la vida hay niveles. Pasando solo en la puerta de la escalera mecánica. Lo conocían a Dani, a la escolta, y me dejaron pasar. Ah, sí, Dani, no sé qué, estoy escoltando a este, es mi no sé qué. Pero es la escalera común, ¿eh? Solo, Claro. masivo. Cuando sos VIP, hermano. Aclaramos a los que no están viendo que Sí. está diciendo esto desde el sector de va todo el partida mundo. de Sí. Seiza, al que va todo el mundo, al que ni siquiera necesitas un pasaje para acceder. Podés ir, filmarte y volverte a tu casa. No todo el mundo no tiene acceso a una escalera mecánica. No, Impido Resulta incluso hay una también. Por eso vengo. no siempre anda. Al día. No siempre anda. Ahora, Cande, nos vas a contar quién es este muchacho. Sí. Pero antes quería hacer una breve reflexión de por qué el libre mercado, tal como lo proponen Milei y los demás, no funcionan. Porque uno con la lógica del libre mercado dice una persona así, estafa a alguien, van, lo corren, que es lo que le pasó a este chico la semana pasada, y deja de hacerlo. Total. ¿No? Así funcionaría un poco la... pero cuando alguien tiene mucha plata,
estafa a alguien, van, lo corren y se contrata un guardaespaldas, no deja de estafar. Claro. Entonces, cuando tenés plata, vos podés hacerle trampa al libre mercado. Sí, es interesante igual porque se fue del país porque efectivamente el colo de las finanzas se tuvo que ir porque el primer ya era exiliado del gobierno. Se fue. Ahora está en Bolivia, chicos. Se fue a seguir este esquema. Recordemos, él lo que hace es lo que se ve muy, muy seguido en las redes sociales, que uno puede abrir los reels y te aparece algún niño de 18, 19, 20 años que te dice cómo hacerte millonario de un mes al otro. Lo que venden son cursos financieros, que en realidad el curso es vender otro curso, ¿no? O sea, es básicamente cómo funciona un Ponzi, donde vos tenés que ir sumando personas, pero con el activo del curso que te va a enseñar a invertir. El curso no te enseña a invertir, el curso te enseña a estafar a buscar a otros clientes. Exacto, y eso es un problema porque, ¿qué pasa? Van saltando esas cositas y los que están más abajo, bueno, en el mejor de los casos reciben un apriete, en algunos casos pueden ir presos, como fue el caso de varios pibes también, en el conurbano. Bueno, Cositorto ya con un esquema mucho más profundo de esto. Y si no, eso, el mano a mano, la amenaza, el colo correntino recibió bastantes amenazas y por eso se tuvo que ir del país, pero además lo vienen denunciando de que es todo mentira, que donde vive es un Airbnb, que el BM es alquilado. El otro día lo filmaron pidiendo permiso para hacer un video desde la clase business del avión. Él estaba en clase turista, pidió permiso para entrar Pero además, perdón, y sin querer incurrir en ningún tipo de discriminación negativa ni nada, pero si sos todo lo que dice ser este chico, te vas del país, te vas a Dubái. Bueno, no te vas a un país fronterizo. Sí, total. No, hay una cuestión para mí que es más profunda, que tiene que ver con las expectativas que se le generan a los pibes, ¿no? Que pareciera que la única salida, la única salida y el único objetivo es ser millonarios, y eso es a cualquier costo. Entonces, incluso si vos estás estafando a otras personas, más allá de si vos entiendas la complejidad y lo mal que está eso, bueno, es la única manera de poder hacerte rico por sobre el resto, y no ven los costos, porque este es un pibe de 20 años que se tiene que ir del país porque ya todos conocemos su cara, y el pibe no puede caminar tranquilo por la calle. Entonces también entra la pregunta de, está bien, el pibe tendrá un montón de guita porque estafó mucha gente, pero no puede vivir en la Argentina, o sea, no puede salir a la calle sin que alguien lo reconozca y sin que lo estén buscando para vengarse en términos y hoy en día no solo en la Argentina, porque esto es global, se viraliza en todas partes. Las estafas de este tipo existieron siempre. El tema es que en otra época llegaba el loco que te vendía el tónico mágico al pueblo, se quedaba una tarde, vendía 10 botellas de supuesto tónico mágico, y para cuando la gente se daba cuenta que no le daba resultado, estaba 4 pueblos más allá, y en ese pueblo no le volvían a ver la cara nunca más, porque no había noticias que corrieran por todo el planeta como corren ahora. Total, y es algo que se ve en casi todos los países, ¿no? Acá Maximiliano Friedman lo llamó poncidemia, que a mí me gusta el término en relación de, bueno, cómo viene proliferando eso, y que también tiene sentido con este esquema Ponzi, porque piensa que cada uno que se suma tiene que sumar a otros. Entonces ves una centenares de pibes tratando de hacer que entre el resto a estos esquemas que no generan dinero, que digo, invertir en la bolsa requiere otros conocimientos y además requiere otras autorizaciones. Seguimos estando en un país donde uno necesita dar un examen en la Comisión Nacional de Valores para poder hacer recomendaciones sobre finanzas personales, y además si uno hace el seguimiento de estos pibes, nunca dan una recomendación de finanzas. Es simplemente, mirá cómo vivo yo, mirá el reloj que tengo, mirá la mina con la que salgo. ¿No? Si te lo propones y estafás lo suficiente, lo vas a lograr. Total, como dice el Tano, tiene un tono de secta con sus propias palabras, masivo, y donde parece que todo lo que hacemos cotidianamente es de pobre, ¿viste? Claro. Comer es de pobre, ir a trabajar es de pobre, tomarse el colectivo es de pobre, todo es de pobre, y es ver cómo salir de eso cagando a los demás, que es básicamente lo que terminan haciendo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tape, porque ayer un móvil del Destape, compañeros, estuvieron recorriendo el barrio de Recoleta, fueron a Las Fuentes a preguntarle a la gente que se usaban por la calle, Macri o Milei, y esto es lo que les decían. Mauricio Macri, su opinión. A mí me encanta. Se equivocó cuando fue presidente, creo, yo lo voté, y después me desilusionó, creo que le faltó poder. No resultó ser lo que dijo que iba a ser. No llegó a terminar de hacer las cosas bien, no lo pudo hacer, se achicó y después cuando se dio cuenta se le venía todo el maremoto encima. Hizo un gobierno bastante bueno. ¿Qué destaca de ese gobierno, Mauricio Macri?
¿Será que...? Sí. ¿Para qué piensas? ¿Será que no? Dame un ratito. No tengo nada en este momento. Javier Milei. Yo lo voté también. Me dio miedo votarlo porque no estaba segura de que iba a pasar. Y por ahora no me viene desilusionando. No tenemos piquetes. Pasamos diciembre sin piquetes y eso es un logro que creí que jamás nadie lo iba a lograr. ¿Algo que destaque de su primer año de gobierno? La limpieza que hizo de los corruptos. ¿Y algo para cambiar o que no le gustó tanto? El tema jubilado. Creo que es una persona como él, la única persona que puede sacar el país adelante en este momento que estamos. No hay otro, loco, así como él. ¿A usted lo afectó el tema de los medicamentos? Sí, lo tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir haciendo un extra para equiparar. Nunca lo pensé, nunca que a esta edad yo iba a hacer lo que estoy haciendo ahora, nunca. Pero bueno, si es para bien de todos, lo banco esto. Qué loco, ¿no? Como hablan del bien de todos, como si fuese una construcción comunitaria y que uno tuviera realmente que poner su granito de arena cuando en definitiva está laburando en una edad que no debería laburar. Y porque hay un sistema también que respalda este tipo de discursos que van en definitiva, antes teníamos la meritocracia, ahora es peor todavía, es un aportar al bien colectivo. ¿Cuál es el bien colectivo? Además, si hay un concepto que no cabe en la ideología de Milei es el bien colectivo. Claro. Él lo que propone todos los días es lo Es contrario. lo Es que cada uno desde lo individual participe de esa gran competencia que es el mundo y hay ganadores y perdedores, él lo dice permanentemente. Hablando de ganadores y perdedores, de traders y demás, vieron que había ido Grabois a pintar en el muro de un barrio cerrado y Marra, que se ve que está todos los días viendo cuál es el viral del día para subirse, porque le sacaron la moto a un pibe y fue a recuperarle la moto. Bueno, pero eso dentro de todo, ponele que eso dentro de todo es una actitud de... Pero está siempre corriendo atrás del viral, eso es lo que... ¿no? Yo lo llegué a ver en móviles de fin de año, como me pasaba justo porque estaba la cámara haciendo los controles y apareció Marra. Bueno, fue a tapar lo que había pintado Grabois, pero se ve que era la primera vez en su vida que agarraba un pincel, míralo. Acerca el tachito, Ramiro. Había un chiste, ¿no? Había un chiste viejo que era un tipo que contrataba a alguien para pintar la línea en el medio de una calle. Y el primer día pintó 5 kilómetros, el segundo día pintó 3 kilómetros, el tercer día pintó 1 kilómetro, al cuarto día pintó 2 cuadras y fue el tipo a buscarlo y dijo, ¿qué está pasando ahí? Es que el balde me queda cada vez más lejos. Bueno, hace lo mismo, Marra, es el tipo del chiste. Qué manito blanda. No, y el nivel de la política argentina, la verdad que me da... Sí, pero ayer esto responde a algo que dijo Milei ayer en el frontón con Majul. Ayer, bueno, no sé si tuvieron tiempo para dedicarle a la enredada, larguísima y tumultuosa respuesta que dio Milei cuando le preguntaban por la nata. Sí. En esa respuesta, Milei fue de una reflexión respecto a la canción de Nino Bravo sobre las despedidas en un tren. Empezó así y terminó hablando de una experiencia con Conan y un incendio en el Abasto. En el medio, en toda esa mezcla, metió el tema de los 30.000 desaparecidos, cuando se refirió otra vez de manera muy violenta, muy agresiva a la memoria de Ginés González García, a quien volvió a calificar con un insulto durísimo. Y en ese contexto volvió a relativizar el número de desaparecidos, que es el corazón del negacionismo. Esto ya lo explicamos N cantidad de veces. El negacionismo, tanto del Holocausto como en la Argentina del genocidio, inicia poniendo en duda la cifra de desaparecidos o la cifra de víctimas. Está explicado, hay largos tratados sociológicos estudiado porque lo primero que se pone en duda es una certeza que funciona como símbolo. Además, ¿no? Bueno, Milei vuelve... mintiendo también con el número, lo comentábamos ayer en el programa, mintiendo con el tema de los números de los muertos de la pandemia. Claro, pero el tema es que en ese, para responder sobre la nata,
Porque en definitiva era eso. esa Sí parecía un capítulo de Lost, ese relato, ¿no? Porque tiene salto temporal. No vamos a hacer recomendaciones tóxicas. No, no lo vean. Pero, o si lo ven, bueno, en seco es difícil de tolerar. Bueno, fueron como 7 minutos de respuesta, una cosa así más o menos, ¿no? Pero, ojo, porque se viene el 24 de marzo, yo digo, el gobierno ya lo hizo el año pasado, está preparando una serie de provocaciones, algunas de ellas con consecuencias muy graves, respecto a la impunidad de los genocidas, que está directamente vinculado al plan represivo del gobierno. Plan represivo que se está armando para utilizar en caso de necesidad. Y la necesidad va a ocurrir. Sí, tarde o temprano va a ocurrir. No quiero spoilear algo que va a ocurrir más adelante en el programa que viene, pero hay algo que se llama inflación de los barrios, que elabora ISEPSI, que ayer estuve leyendo con atención, va a formar parte del comentario que vamos al hueso después en Verdades. La inflación de los barrios corre a una velocidad muy distinta a la inflación que se percibe en las estadísticas del INDEC. Y que son las que le permite al gobierno sacar pecho y a los mercados estar y los sueldos en los barrios también también corren a una velocidad muy distinta que el RIPTE y que los medidores oficiales, o sea, pero para el otro lado. Cualquiera más o menos atento que esté mirando lo que está pasando en la Argentina real sabe que el gobierno solo será sostenible con represión. Y para eso se está armando un esquema que involucra a las Fuerzas Armadas, que es muy peligroso. Hablemos de la Argentina real. No, una cosita de la imagen ofensiva de Ramiro Marra, porque nos reímos un poco de la... Por eso, ojo con el consumo irónico. De las dificultades para usar el pincel, obviamente no pintó nada en su vida, pero también, ¿está buscando que lo caguen a piñas? No. O sea, para no entrar en la provocación, porque me parece que es un insulto y una provocación a los familiares de desaparecidos como mínimo, ¿no? Sí. Entonces, esa cosa reiterativa de que está esperando que alguien que en otra pintada vaya a alguien y lo cague a piñas, bueno, mi recomendación es que no lo caguen a piña porque quizás es lo que está buscando, ¿no? Puede ser. Sí, a esta altura del partido es alguien que se rige por las reglas de las redes. Una lo que cosa quiere sostener... es más exposición a cualquier costo. Eso está claro. Hay que cortar con el consumo irónico 2 años en este país porque nos trajo a Milei y nos puede traer calamidades peores. Así que ojo con el es un fenómeno global, no es solo no lo convirtamos en víctima a él, porque es porque quizás es lo que está buscando. Sí, detrás está el cierre del Conti y el abrazo también este sábado que tenía justamente que ver con visibilizar eso que están haciendo. Así es. Detrás de lo discursivo están tomando medidas también. Así es. Hablamos un poco de economía. Vamos un poco a los números. Vamos a hablar primero de lo que fue el tema de la deuda y de los bonos de ayer y después con Cande repasamos un poco los números de la economía real. Pero la noticia, cuando uno va hoy a los portales, cuando uno va a los diarios, no pasa por la economía real. Últimamente, desde 2025... Que no hablamos de la economía real. Pero sí que ayer hubo un desembolso muy importante de dólares, Fer, por parte del gobierno. Sí, estaban recién hablando de los esquemas Ponzi. En algún punto a veces te da la idea de que estamos viviendo eso. Con Cande lo hablamos más de una vez, ¿no? Sí. El tema de los dólares en la Argentina como un esquema Ponzi. Sí. Bueno, la cuestión es que hoy Argentina paga 4.350 millones de dólares de deuda, lo hace... de los bonos que se emiten con ley argentina y que se conocen como bonares y de los bonos globales que son los que tienen ley de Nueva York. Los que tienen estos bonos, estos famosos GD, que en algún momento eran más preciados que los AL de legislación local, porque asumían que si Argentina iba a un default iba a ser solo a los tenedores nacionales. Bueno, porque son GDs. Van a tardar un poquito más en cobrar porque hoy hay duelo en Estados Unidos, no hay operación bancaria, por lo tanto se pospone para mañana toda la acreditación de los fondos y como los intermediarios en todo esto sacan siempre algún provecho de quedarse con el dinero un día más, siempre tardan un poquito más de la cuenta. Así que si algún inversor o algún ahorrista argentino, porque hay muchos ahorristas que tienen bonos de la deuda, tiene título GD, recién lo va a ver la semana próxima acreditado en sus cuentas. Si tenés una L, lo más lógico sería que hoy lo tengas acreditado en tu cuenta. Pero teníamos ahí recién una pantalla, una de las láminas con cómo se distribuye este pago de deuda,
porque era la anterior, ahí está, porque ahí tenemos, los bonares van a pagar 1.700 millones. Bonares, ley nacional, ley argentina. Renta, esto es una parte del capital que tienen estos títulos, que corresponden a los del año 2029 y 2030, son 570 millones. Y el resto, la amortización, 1.250, ahí están toda la serie de AL29, AL30, AL35, AL40, toda la lista de AL. En cuanto a los globales, se van a pagar 2.500 millones. Argentina ya había girado, el gobierno había girado en octubre del año pasado unos 1.000 millones me acuerdo, que corresponden a la garantizar, renta, para garantizar de que lo iba a pagar. Era lo que le preocupaba al mercado. Vas a tener, asumiendo siempre que lo que los gobiernos pagan es la renta, nunca la amortización. La amortización se va roleando, pero bueno, el gobierno no tuvo oportunidad de hacerlo y va a tener que pagar también 1.500 millones de dólares de la amortización de los GD29 y de los GD30. Todo el resto de los bonos pagan nada más que la renta. Ayer, por producto de este pago, bajaron las reservas internacionales 1.728 millones. Acá uno dice, pero si pagaste 4.300 millones, ¿por qué solo 1.700 te impacta? Bueno, 1.000 millones ya te habían impactado cuando lo giraron en octubre. Sí. Y el resto son los fondos que están dando vueltas por el sistema financiero. Salen de la cuenta del Banco Central, se acreditan en la cuenta de los inversores y ahorristas. Y hago la diferencia entre inversores y ahorristas porque los inversores son generalmente empresas o instituciones, bancos, fondos comunes de inversión, compañías de seguro u otro tipo de empresas que administran fondos de terceros. Y el ahorrista es el que le sobró un peso y en lugar de hacer un plazo fijo o en lugar de comprar dólares en el mercado financiero, se jugó y compró bonos de la deuda argentina. Así que los inversores o los ahorristas que están dentro del territorio argentino reciben los fondos del Banco Central, pero los mantienen dentro del sistema, por lo tanto no sale de la cuenta que mide las reservas brutas del Banco Central. Ahora, claro, el Banco Central, además de tener la plata en el propio Banco Central, tiene plata en las otras instituciones. No. Las reservas internacionales te cuentan todos los dólares. Te cuentan los dólares que son del gobierno, los dólares que son del Banco Central, pero también te cuentan los dólares que son de los ahorristas y que están depositados en el sistema financiero. Bien. No los podés tocar, ¿no? Pero están ahí. Bien. Le dan liquidez al banco, le permite mantener una mejor operatoria, pero los cuenta. De hecho, gran parte de la estabilidad cambiaria del 2024 se construyó con los créditos que entregaban las entidades financieras a cuenta de los depósitos de los ahorristas. Así que tienen importancia tener los dólares dentro del sistema. Por eso no se ven que pese a este pago caigan las reservas brutas del Banco Central. La gran duda ahora es qué van a hacer los que reciban estos 4.500 millones, 4.350 millones de dólares. En general, los grandes fondos de inversión reinvierten en el mismo título que te dio la renta. Por lo tanto, uno puede esperar que en estas próximas jornadas suba el precio de los bonos y caiga, como relación a esto, lo que se conoce como el índice de riesgo país. Ayer pegó un repunte, un poco chiquito, pero pegó un repunte. Uno puede creer que en estas próximas jornadas va a caer un poquito. Los ahorristas van a recibir los dólares y es muy probable que se queden con los dólares en la cuenta corriente del banco o que se los lleven a su casa, porque es una forma de garantizarse que lo que apostaste por la Argentina te rindió y lo querés proteger. De todas maneras... ¿Vos decís que no va a haber renovación? Porque bueno, ahí está puesta la expectativa. Bueno, ¿no? el tema es que el gobierno no sale, no tiene la posibilidad, está con todas las ganas, pero todavía los mercados no se abrieron, como se dice en la jerga, y por lo tanto no puede colocar nueva deuda. Así que lo único que puedes hacer es ir y comprar uno de los bonos que ya está dando vuelta en el mercado, o especificar esos dólares y comprarte algún bono nuevo de los que emiten pesos el Estado. Pensá que de acá hasta fin de mes el gobierno
el Tesoro argentino tiene que renovar deuda por 16 billones de pesos. 16 billones de pesos. No hay duda que lo va a lograr porque lo viene haciendo a lo largo de todo 2024. Esta es deuda que tienen los bancos mayoritariamente, la ANSES tiene mucho, así que no hay duda que lo va a renovar. Sí. Pero son los únicos títulos que puede emitir en pesos. Y Milei habló de, ya le puso un número a la colaboración con el Fondo Monetario Internacional, al aporte del Fondo Monetario Internacional. Y te invito a escucharlo porque es muy interesante. Tenemos el problema de stocks del Banco Central. Un elemento importantísimo para el tema de los sectores del Banco Central. El problema de stock del Banco Central es en torno a los 11.000, 12.000 millones de dólares. Si nosotros llegamos a conseguir algún... 11.000 millones de dólares. Ya sean del fondo o de fondos de inversión muy importantes... Se podría salir del cepo. Se sale del cepo. Okay. ¿Por qué? Porque se terminó el problema de los stocks. Y la otra es una cuestión técnica entre la base monetaria amplia y la observada. Nunca le van a repreguntar. Entonces, che, pero vos en campaña decías que esa plata pero ya eso estaba, se puede manejar Javier. ¿Qué pasó con desde eso? la política del Banco Pero Central. yo le pregunto, tanto disparate técnico que vos no sabés, te cuesta interpretar para evitar una eventual corrida, lo que tiene que suceder también es que una corrida hoy implicaría que cuando habla de 11.000 millones está refiriéndose a lo que se conoce como las reservas netas negativas del Banco Central. Claro. Con lo cual convalidó de que hay 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Un número que nadie tiene porque lo podés calcular según con algunos datos, pero solo el Banco Central sabe cuál es su verdadera cuenta final. Bueno, el presidente nos reconoció que tiene 11.000 millones de dólares abajo. Es un disparate. Y además, si consigue esos 11.000 millones, ¿qué va a hacer? ¿Va a quedar en cero el Banco Central? ¿Lo va a devolver? Sí, no igual sé. te tengo una mala noticia, ya los tiene esos 11.000 millones. ¿Vos? El gobierno lo que dice es, hay pendiente de pago 11.000 millones del acuerdo que había hecho Mauricio Macri. Como ahora estamos renegociando aquel acuerdo, entonces aquel desembolso que quedó pendiente por decisión del gobierno de Alberto Fernández, se va a activar ahora. Pero tiene un problema eso. Es exactamente esa cifra, Esa cuenta tiene un problema. Está bien, yo digo, el gobierno considera que esa plata ya la tiene y que la tiene de manera sumaria, que no tiene que pasar por el staff, que es el principal límite. Ahí igual lo que importa es lo que considere el Fondo Monetario, no lo que considere el gobierno. No, el Fondo Monetario... Cuando Boca dice, tengo el acuerdo con el jugador, falta negociar con el club. Bueno, no tenés nada entonces. Esta idea la recibió Madcur del Fondo Monetario. Okay. O sea, esta idea se la dio el Fondo Monetario al gobierno argentino. ¿Y por qué no le dieron la plata todavía entonces? Porque para que se otorgue ese dinero, el gobierno argentino tiene que garantizar, como está haciendo Milei en esta entrevista, que la va a usar para levantar el cepo. Y no para vender dólares, porque también dijo que la estaba usando para sostener el precio del dólar, en la misma entrevista. ¿Podemos escuchar otra vez al presidente? Porque tiene otra definición que me parece que aporta esto que está diciendo cuando cuestiona el tipo de cambio que Cavallo considera apreciado. Me parece una vergüenza la declaración de Cavallo. Opa. Digamos, y me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características. En especial porque cuando él era ministro de Economía, cuando le hablaban del tipo de cambio, se ponía como loco. Y se ponía bastante violento, además. Entonces es interesante porque el equivalente de ese tipo de cambio que él defendía era de 700 pesos de hoy. O sea que era más bajo hasta... Claro. Y no solo que era de 700 pesos, Argentina no tenía equilibrio fiscal y nosotros sí tenemos equilibrio fiscal. Y esto es un tema, digamos, no menor. Por lo tanto, la declaración de Cavallo me parece desafortunada e incorrecta en términos técnicos. En psicología se llama proyección, ¿no? Cuando vos adjudicás a otra persona lo que te está pasando, al que se pone nervioso cuando le hablan del tipo de cambio es el presidente, claramente. No era Cavallo. Claramente. Y si algo podés, reconocerle a Cavallo, es que técnicamente era muy sólido. Podés cuestionar su visión de la economía, podés cuestionar su visión de la sociedad,
pero técnicamente era muy sólido. Y hasta hace 2 semanas era el modelo a seguir por este gobierno. Ahora igual dice la pelea que... Cavallo-Milei viene de todo el año. De hecho, cuando él se refiere con ochantas de Mandrilandia, se refiere a ese tipo de economistas que el problema que tienen es que le hablan a la misma persona. Tanto Cavallo como Milei le están hablando al círculo rojo y es un problema porque Cavallo dice, che, en los próximos 90 días tienen que devaluar y abrir el cepo cambiario, y Milei lo que le está diciendo es, no, tengo mucho más recorrido. Tengo mucho más recorrido porque puedo llegar a 700 hoy pesos. ¿Cómo? ¿Para quién hace lobby Cavallo hoy? A ver, no estamos hablando de un debate de ideas, está claro, ¿no? No sé si es Una discusión lobby, de es a quién le negocios. habla. No, es una discusión de negocios. ¿Qué negocio representa Cavallo hoy? No es menor que digan 90 días. En 90 días es la discusión sobre la cosecha gruesa. Cavallo hoy es lobista de sectores exportadores. Y sí. Bueno, No como sé si lobista de lobista. sectores exportadores, este tipo de cambio no le sirve. No. Entonces, es curioso igual, él lo viste de sectores exportadores, que son los sectores que cuando él tuvo que tomar decisiones de gobierno, liquidó y destruyó. Ahí hay No, porque él representa también a la vieja conformación de la Fundación Mediterránea, donde están las grandes empresas... La principal empresa alimenticia exportadora de Argentina. Del país. Que es el grupo Arcor. Claro, Ni más ni menos. Entonces, o sea, Cavallo representa eso. Y con este tipo de cambio, sus patrocinantes no hacen el mejor negocio que podrían hacer. Ahora, esto no le quita capacidad de tener ideas y técnicas a Cavallo. Digo que en esta discusión es una discusión de negocios. ¿Qué negocio representa Milei hoy? Y el financiero. El financiero. ¿Qué requiere el negocio financiero? Determinados estándares que la Argentina ya conoció a lo largo de la historia, de estabilidad y horizonte fiscal, o mejor, un horizonte de estabilidad fiscal y una capacidad de repago garantizada con dólares que se pueden obtener fundamentalmente por endeudamiento o comercio exterior. Pero el comercio exterior viene complicado, por lo menos en el corto plazo, por lo que venimos hablando con el tema del campo y demás. Bueno, entonces, insisto, el gobierno da por descontado que después del pago de hoy se vienen 11.000 millones de dólares del fondo a sola firma porque considera que ese préstamo, considera, pues se lo dijo el fondo, ese préstamo ya fue otorgado y que la Argentina lo tiene... No, ese acuerdo Sí, no es la primera vez que cayó. se habla de eso. Ese acuerdo se cayó. Claro, ese es el acuerdo de Macri que se renegoció y fue ya. cambiado No es por lo un que le acuerdo dijo de... el fondo a Madcur, Bueno. y se lo dijo el fondo a Madcur cuando Madcur hacía la misma gestión para Massa. Bueno, está bien. Esta gestión arrancó con Massa, no arrancó con Milei. Sí, está el mito de que el fondo permanentemente dice, acordate que yo te di tanto, bueno, podés tenerlo eso como una aspiración a volver a alcanzar esa meta. Pero que pase ese acuerdo sin un informe del staff. Lo que dice Madcur es que el Fondo Monetario le dijo que esa plata ya fue aprobada. Está bien, eso ya se entendió, pero el punto también es qué es lo que te da el Fondo Monetario Internacional en términos de que no es lo mismo que te dé dólares frescos para que vos puedas no solo fortalecer las reservas, sino hacer uso efectivo de esos dólares, a que te dé DEG, que es la moneda del fondo que es convertible al dólar, pero que vos tenés que hacer todo un paso para poder cambiarlo y que requiere en lo práctico que el Fondo Monetario te lo autorice. Entonces, no es lo mismo qué es lo que se va a terminar de definir, no es lo mismo cuándo se va a terminar de definir y no es lo mismo el monto sobre el cual se va a terminar de definir. Lo digo porque vos por ahí lo presentás como diciendo que el gobierno ya tiene todo esto cerrado. No, el gobierno y es cree un que ya camino lo tiene bastante cerrado. sinuoso el que tiene que recorrer de acá hasta los próximos que 90 da Milei días. ayer es la misma cifra que el fondo dice que tiene disponible, 11.000 millones de dólares. Y es la cifra que Milei dice que necesita para levantar el cepo. Sí, Estamos es la que hablando da Alguien que siempre de negoció fondos. ese acuerdo me está diciendo es imposible. Bueno, veremos. Ojalá, porque, a ver, una vez hay que aclarar lo obvio. ¿Yo quiero que pase? No. O sea, para mí la Argentina logró su mejor momento económico de los últimos 30, 40, 50 años a partir de emanciparse del fondo. Está claro, ¿no? Lo que yo quiero, pero la información no es lo que yo quiero. Estamos comiéndonos la cola discutiendo cuestiones muy chiquitas pero se confunde también. Con 11.000 millones. Está bien, pero estamos hace 5 minutos hablando no sobre los 11.000 millones, sino sobre interpretaciones de cómo ven en el gobierno, en el fondo y en el sistema económico. El gobierno cree que esa plata ese dato ya lo entendimos, Adri. El tema es pasemos a la siguiente pantalla. Bueno, por no eso sigamos discutiendo eso. Es que la siguiente pantalla, y está bien lo que dice Fer,
es cuánto el mercado cree que se puede pasar. Esa es la siguiente pantalla. Entonces, si el mercado considera la pregunta que es, eso no es si viable... en 90 días va a haber una devaluación, como dice Caballo, o no. Eso es lo que se están preguntando hoy los que tienen dólares en la mano. Y los que creen que va a haber un acuerdo con el fondo también. Porque el acuerdo con el fondo viene de la mano de una devaluación. Digo, el fondo no le va a convalidar este tipo de cambio. Iría contra toda la historia del fondo convalidar este tipo de cambio. Sería tan raro como que el presidente de Estados Unidos diga que quiere invadir Groenlandia también, ¿no? Entonces, estamos en una época donde todo se vuelve más difuso. De hecho, se habla de que puede ser inminente el acuerdo para que sea en enero y para que la devaluación nos agarre cuando estemos todos distraídos. Yo creo que el gobierno apuesta también a una influencia de Trump en el Fondo Monetario Internacional que no le obligue a hacer esa devaluación que saben que puede ser letal para sus aspiraciones políticas en las elecciones de este año. Respecto a eso que decía Cande, el tipo de especia en la que te da la plata, si te la da en DEG, que es la moneda que usa el fondo para pagarse a sí mismo, o si te la da en crocante. Ojo que cuando te la dio en DEG, Cande, en la Argentina se fugaron 20.000 millones de dólares. Que fue la experiencia de Guzmán. A ver, el fondo siempre da DEG. Lo que pasa es si te autoriza o no a convertir esos DEG a dólares. Y en ese momento lo autorizó. Cuando Guzmán hizo ese acuerdo y se la dio en DEG, no es que impidió la fuga. No se impidió la fuga. Pero tienen otras herramientas para tratar de habilitar eso. Hay algo, yo lo voy a decir y no es lo que yo pienso, pero hay una visión de ciertos economistas que lo que dicen es, bueno, si vos lográs un refuerzo de las reservas, por más que sea en DEG y no sea convertible, y vos lográs tener ese colchón y levantás el cepo cambiario en un contexto donde el mercado financiero ve con buenos ojos a Milei, estoy hablando del mercado financiero internacional, entonces eso podría traer esa lluvia de inversiones financieras, esa lluvia de dólares en la Argentina que podría ser que haya un exceso de dólares y que baje efectivamente el tipo de cambio. Eso lo piensan algunos economistas, que es decir, bueno, levantar el cepo cambiario no involucraría una devaluación porque sería muy alto el aluvión de dólares. Pero bueno, yo cuento lo que dicen algunos de nuestros colegas. Yo no creo que sea lo que piensa Toto Caputo, que ya vivió esa experiencia y que no quiere perder el control cambiario antes de las elecciones porque sabe que si sube el precio del dólar, o sea, si ese aluvión de dólares no llega, y bueno, va a impactar en los precios finalmente. Definitivamente. Lo que no pasa, claro, es que Elon Musk diga, che, mi amigo Javier le voy a prestar 20.000 millones de dólares. Eso no pasa, ¿eh? No, todavía inversiones de ese lado no llegaron. Los ricos no usan su dinero. No, está claro. No usan su dinero. No, lo que está claro, hay dos cosas. No se hace socialismo por la propia. Eso desde ya. No, hay dos cuestiones. Una, que este pago de deuda que hubo ayer ratifica el mensaje del gobierno, que es a los jubilados si no alcanza la plata se la recorta, a la salud si no alcanza la plata se la recorta, a la educación si no alcanza la plata se la recorta, para los acreedores hay plata siempre. El no hay plata no corre para los acreedores de Argentina, que están adelante de cualquier prioridad del país, y eso es algo que este gobierno lo hace explícitamente, pero no se puede dejar de destacar. Ahora, mientras tanto, la economía real. Claro, hablemos de la economía real. Yo siento que no hablamos de la economía real desde el año pasado. Salieron los números de industria y de construcción. Los dos dieron variaciones levemente positivas en el mensual, pero preocupa justamente la situación global, tanto de la industria manufacturera como de la construcción. En la placa 2 tenemos justamente estas variaciones en el IPI manufacturero, que dio una variación, bueno, del 0,4%. Cuando vemos variaciones tan chicas en el intermensual, donde a veces es positivo y a veces es negativo, nos está hablando justamente de este piso, que está obviamente un piso por debajo de lo que era noviembre de 2023 y con un acumulado del año de una caída del 10%. Es interesante cuando vamos a los sectores, que es la siguiente placa, porque vemos un poco esta recuperación que se da de manera muy heterogénea. Lo que te está levantando el número en el IPI manufacturero es alimentos y bebidas, y uno podría decir, bueno, si estamos en los consumos más bajos de leche, de carne, de yerba mate, ¿cómo puede ser que dé por encima ese sector de alimentos y bebidas? Lo que sucede es que ese sector incorpora la molienda de oleaginosas y eso es lo que hace levantar tanto el número. En realidad lo que levanta el número es lo que tiene que ver con el sector externo y con la exportación, que fue alta en noviembre y que hizo que ese número diera por encima y levantara al resto de los sectores que siguen dando números
muy negativos y que son sectores que efectivamente, bueno, traccionan puestos de trabajo y traccionan otros sectores de la economía. Estas son, yo sé que son complejidades que introducimos al análisis, pero que es necesario para los próximos años que se vienen, donde vamos a empezar a comparar incluso ya con meses de crisis económica. Entonces el número en sí puede ser verde, puede ser positivo, pero hay que hacer un doble clic para entender un poco mejor de dónde venimos. De hecho, en la placa 1 tenemos, si se quiere, la evolución de este IPI manufacturero, que en este gráfico de Christian Buteler, que lo que marca es, bueno, la caída abrupta de la pandemia, obviamente del parate industrial, pero un piso que está muy por debajo del promedio del gobierno pasado y que nos lleva a la crisis de 2018-2019 del gobierno de Macri. Entonces, digo, más allá de que justo la molienda oleaginosas te levanta un poco el número, bueno, seguimos hablando de un piso y de una recuperación que está lejos de verse cuando uno ve la serie más amplia, ¿no? Además, el número ese que te levanta es un espejismo estadístico porque se venía de un número más bajo, muy bajo el año pasado. Sí. No es que tuvimos una cosecha extraordinaria este año, fue una buena cosecha comparada con la peor de las últimas décadas. Sí, con la sequía. Con la sequía, sí. Pero a lo que voy es que esto el año que viene no va a tener el mismo efecto. Va probablemente a ser neutro el efecto del campo, con lo cual, sí. Si no se... O crece mucho la explotación de otros sectores, que es hidrocarburos y minería, o se recupera un poco la economía real a nivel industrial, sí. Lo que vas a tener es un PBI cayendo o subiendo poco cuando el gobierno espera un PBI que crezca 5 o 6 puntos. Más que nada, pensá que las bases de comparaciones van a empezar a ser más bajas, entonces es más fácil que te dé positivo el número, ¿no? Pensá que el mes que viene ya vamos a comparar con diciembre de 2023. Eso va a hacer que por punto de comparación probablemente tengas un número positivo. El tema es que lo que hay que ver no es tanto esa foto de entre el año pasado y sino la película de, bueno, en qué nivel estamos, para entender un poco mejor la situación más integral de la economía argentina. En la placa 4 tenemos las expectativas, ¿no?, de qué es lo que va a suceder con esta demanda interna, que al fin y al cabo es la que tracciona el IPI manufacturero en la Argentina, y vemos que más del 80% de los industriales manufactureros dicen que no va a mejorar la situación, o que se mantiene igual, o que directamente va a empeorar la situación, la condición de la demanda interna, y por eso nos espera un 2025 recesivo, un 2025 que va a tener una recuperación solo en sectores relacionados con la exportación, pero que no espera, o espera solo en menos del 20% una recuperación en cuanto a demanda interna, y por ende en cuanto a estos sectores que son los que efectivamente generan trabajo en nuestro país. Está clarísimo. Es muy interesante ese cuadro porque lo que te muestra es, si vos sacás a los que no varían, que suele ser, te da 2 respuestas negativas por cada una positiva. Claro. Claro. No, disminuirá y no variará sumadas, dan casi 80%, más que... Sí, pero el disminuirá es el doble que el aumentará. Sí. Sí. Es tremendo. Sí, es tremendo. Vamos a hablar un poco de la política, porque hubo ayer un intercambio bastante fuerte, Fer, entre el gobernador de Santa Fe y el PJ bonaerense. ¿Qué pasó? Y bueno, ¿y qué tiene un poco de origen esto que estaba mostrando? Porque tiene que ver con la productividad del campo, ¿no? Y los márgenes que le van quedando. Hay 3 empresas importantes agropecuarias que entraron en cesación de pagos de los últimos días. Decíamos la otra vez, bueno, pese a eso, Milei sigue conservando altos niveles de aceptación en la zona núcleo del país. Y decíamos, bueno, por ahí es porque la gente no ve una oferta política atractiva del otro lado. Y me parece que en esta semana, tanto el gobernador de Santa Fe como el gobernador de Córdoba vieron que ahí tenían un lugar, convertirse un poco en la voz de los sectores agropecuarios que están reclamándole al gobierno, como alguna vez prometió en campaña, que va a eliminar las retenciones, ¿no? Para que vuelvan a los márgenes de ganancias que tuvieron en otros tiempos en los que hacían protestas. Ahora no están protestando en las rutas, pero empieza, ahora voy a comentar algo, empieza a haber alguna señal de descontento hacia el gobierno de Milei, pero lo curioso es que sale Puyaro
en la inauguración de la obra de una ruta que se hace cargo de la provincia, porque ya la nación no se hace más cargo de la ruta, se hace Puyaro cargo de la ruta, donde sale parte de la producción de granos, y en vez de agarrársela con el gobierno, como sabe que en Santa Fe mantiene altos niveles de aceptación, se la agarra con la provincia de Buenos Aires. La verdad que es llamativo. Tenemos el tape 1 de Puyaro hablando sobre el conurbano. Esto fue el lunes a la tarde, pero bueno, tuvieron repercusión después las declaraciones respecto a esto que dijo Puyaro de conurbano bonaerense. A ver. Nosotros queremos empezar a discutir. Argentina no va más con el esquema de retenciones que tiene. La provincia de Santa Fe aporta entre 4 y 5 mil millones por año en materia de retenciones. Nuestros productores, y si esos recursos quedarían aquí, indudablemente irían a la reinversión permanentemente. Nuestros chacareros, nuestros agricultores, no son gente que se saca la plata afuera o que la lleva a paraísos fiscales, son gente que se compra una camioneta, gente que se compra una maquinaria, gente que invierte en la construcción, gente que mueve la economía. Es plata que le sacan al campo permanentemente. El campo no puede seguir subsidiando al conurbano bonaerense, a ese sector improductivo de la República Argentina, en definitiva, que le genera un costo muy grande. Entonces nosotros tenemos que empezar a discutir el sistema de equilibrio en la República Argentina, los sectores productivos, los sectores del campo, los sectores de la industria, que son los sectores más dinámicos y que más esfuerzo le ponen para salir adelante. No pueden seguir sosteniendo a los sectores improductivos de nuestro país. Tiene que cambiar y tenemos que ir a una cultura del trabajo, y eso es lo que proponemos desde la provincia de Santa Fe. Bueno, varias cosas ahí, ¿no? Esta lógica que desde hace tiempo viene diciendo, ¿por qué con nuestras retenciones bancamos los planes sociales? Se decía en un sectores momento. Improductivos. Ahora sí. dice, no, es al conurbano. En realidad la provincia de Buenos Aires hay que decir que le quitan más que lo que recibe. Pero muchísimo más. De coparticipación. Lo que aporta es casi el 40%, tengo entendido, 30 y largo, y lo que recibe es 24. No, sí. más de 40. Más de 40. Y de hecho es un reclamo que viene de la época de Duhalde, cuando recibía el Fondo Especial del Conurbano, etcétera, etcétera. Así que no tiene, en realidad tendría que decir, no sé, ¿por qué subsidiamos a Jujuy o a Salta? La ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene los mejores recursos del país. Bueno, la cuestión es que se la eligió a la provincia de Buenos Aires claramente porque está identificada con el kirchnerismo, y el conurbano porque está identificado el kirchnerismo, y es el discurso que electoralmente les conviene, y por eso ayer la respuesta del PJ de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, que saca un comunicado, lo tenemos en la placa 3, que dice: para repetir errores solo hace falta olvidarlos. Ese es el título del documento. Fuerte autocrítica. Ah, no, perdón. Dice que, bueno, el gobernador Puyaro parece ignorar que la provincia de Buenos Aires alberga más del 50% de la industria manufacturada argentina y que la mayoría está radicada precisamente en el conurbano bonaerense, donde viven 13 millones de habitantes. Así que de improductivo, nada. Recuerda acá, por ejemplo, que la solidaridad del gobernador Kicillof cuando le fue a llevar patrulleros ahí a Rosario, cuando estaba pasando un momento difícil en la inseguridad, y el gobierno un poco que miraba para otro lado, el gobierno nacional, y fue Axel a llevarle más de 50 patrulleros. Dice, esos móviles que pagaron los bonaerenses no estaban en el conurbano, estaban en la ciudad santafesina. Dice, bueno, también ahí le ponen la lógica de, bueno, ¿qué pasa cuando van más fondos nacionales a cubrir el tema de la inseguridad en Rosario? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el resto del país está
subsidiando la inseguridad en Rosario en vez de pagarla a los Santa Fe. Claro, porque con esa lógica entras en un montón de... no tiene ningún sentido esa lógica. Dice, bueno, que Puyaro debería blanquear si ideológicamente está a favor del modelo de Milei, y después termina con una crítica a Macri, a Milei, a Caputo, al endeudamiento y demás. Y es así como logra unirse en el desánimo y la falta de competitividad a la industria y el campo que hasta hace años atrás se disputaban la parte del león, y ahora ven como aquello que decidieron obviar se les vuelve una realidad que inexorablemente los pondrá en una situación que ya habían vivido. Bueno, el comunicado del PJ de la provincia de Buenos Aires contra Puyaro. Sobre Puyaro lo que hay que decir es que si tiene expectativas en su carrera política, que uno entiende, es un gobernador joven de una provincia importante, es lógico y válido que se imagine proyectando. El lugar del antikirchnerismo férreo, del antiperonismo férreo está ocupadísimo en este momento. Y está ocupado, y hasta hay gente que ya está en la fila para reemplazar si llega a haber algún cambio de planes desde mucho antes que él. Si un tipo como Puyaro, y digo Puyaro, Torres, Frigerio, que está mucho más cerca del gobierno incluso, quieren proyectarse, yo creo que deberían hacer oposición a este gobierno, plantear en su momento, cuando llegue dentro de 3 años del punto, una gran interna entre todos los opositores, a ver quién es el que mejor representa a los que no quieren lo mismo que este gobierno, ganar esa interna y después ir a ganarle al gobierno. Haciendo más o menos lo mismo que el gobierno, o queriendo quedar más o menos bien con todos, me parece que ese sistema ya lo probó Larreta, tenía más plata, tenía menos quilombos, tenía una estructura mucho más grande y no le fue bien. No sé quién asesora, quién hace las estrategias políticas, seguramente saben más que yo del tema, pero no me da la sensación de que esto lo lleve a Puyaro hacia adelante en su carrera política. Se habla mucho siempre de la mano del operador Guillermo Seita, como que es el que junta, porque de hecho el peronismo cordobés de Schiaretti va a formar parte de la alianza... Otra máquina de juntar votos, el peronismo de la alianza Unidos, que encabeza Puyaro ahora para las elecciones. Estuvimos hablando, hay reforma constitucional en Santa Fe, Puyaro aspira a que sea... Este mismo personal también trabaja con Larreta, ¿no? Claro, es el mismo que trabaja con Larreta. Un éxito atrás de otro. Que decir, porque Schiaretti, cuando hacía campaña nacional, se paraba desde el antikirchnerismo también, ¿no? Sí, y te digo, la única vez que no hizo eso, que fue en el debate antes de la primera vuelta, le fue muy bien. Sí. Que decidió correrse de esa batalla y dar un discurso más ecuménico. En elecciones locales es muy exitosa esta estrategia. Eso seguro. En elecciones locales sí. Se va a una elección local. Entonces, ser antikirchnerista ante una elección local funciona. La estrategia es esa, y está a tal punto la estrategia es esa que el propio peronismo se sube a esa estrategia. Mirabella se fue del bloque de Unión por la Patria denunciando la conurbanización del peronismo. Es decir, que el peronismo también se sube a la estrategia del antikirchnerismo. Claro. Porque es lucrativa, funciona en una elección local. Y basta ver los resultados electorales en todo el país. ¿Hay algún distrito que no sea la provincia de Buenos Aires donde el kirchnerismo hace buena elección? No, Santiago del Estero, por ahí, pero bueno. Zamora, nosotros. Sí, el apoyo del gobernador, ¿no? Zamora gana por Zamora, ¿no? Claro. Es lo mismo que adjudicarle al kirchnerismo el triunfo de Frank. Claro. No pasa eso, digamos. No pasa. Entonces, ante una elección local, es una estrategia que se ha probado como buena. Y los peronistas lo saben. Muchos peronistas que ahora están saltando al antikirchnerismo y después, eventualmente, en una elección nacional donde el kirchnerismo es más taquillero, o por lo menos tiene el piso más alto, volverán los Mirabelas y los Perotis y serán recibidos con pompas, abrazos y oropeles. Bueno, vos fijate pasará eso, porque ya lo vimos, ya pasó. Por eso me gustaba la autocrítica del comunicado del PJ bonaerense. Para que no se repita la historia, lo peor es olvidarla. Lo mejor es olvidarla. Vos fijate que Yar Llora, y podemos ver la otra placa, la 2, elige una estrategia, sí, de convertirse de vocero del reclamo de campo, porque ayer encabezó, o anteayer, una reunión de la mesa de enlace de Córdoba, que sacó un documento que se llama Basta de Milei. Basta Milei, la mesa de enlace de Córdoba. ¿Basta Milei o basta de Milei? No basta, es lo mismo. Basta Milei, creo. Ahora lo busco bien. Es un poquito más suave. Claro. Y Yar Llora sacó este largo tuit, dice, llegó la hora del campo,
Argentina aún está a tiempo de evitar una crisis profunda que golpea su interior productivo. Por eso acompañamos el legítimo reclamo de las entidades agropecuarias que exigen al gobierno nacional medidas concretas para enfrentar esta difícil situación. El campo necesita con urgencia una reducción de las retenciones a las exportaciones. En este caso, Charllora, con una mirada más nacional, porque no tiene elecciones locales ahora, elige transformarse en voz de los reclamos del sector agropecuario sin pegarle a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como hace Puyaro, un poco tomado de los pelos frente a la situación, que claramente es un reclamo a Milei. Allá cuando le preguntaba, Majul dijo que como que era algo que tenía en la mira, pero nada más, no dio ninguna precisión. Y dijo, también quiero sacar los impuestos a los créditos. Lo metió a las retenciones en una serie de medidas que tienen más a largo plazo. Hablando de eso, me da la excusa para hacer un comentario de algo que se me había pasado. Ayer el gobierno hizo filtrar a través de los medios que en general funcionan como conducto de información de la Casa Rosada, que iban a convocar a elecciones extraordinarias después de tantas idas y vueltas del 15 de enero al 15 de febrero, con un temario que incluye la eliminación de las PASO, ficha limpia, etcétera, etcétera, etcétera. El Congreso, a fines de diciembre, había comunicado a todos los empleados que los conminaba a tomarse los 30 días corridos de vacaciones que tiene. El personal legislativo tiene un convenio de 30 días corridos de vacaciones en enero, dejando solamente guardias mínimas para después, a partir de febrero, retomar y que tuviera plenamente todo el personal. Con lo cual, la Casa Rosada ahora le avisó a Villarroel y a Martín Menem que tienen que salir a buscar a personal que habían licenciado por todo el mes para abrir el Congreso los segundos 15 días sin la garantía de que se vaya a sesionar, porque además en los recintos se estaba aprovechando este mes para hacer algunos cambios técnicos, renovación de material, están en obra, digamos, los recintos, y porque además el gobierno no tiene la certeza de tener los votos en el recinto para aprobar ninguna de las iniciativas que se puede, con lo cual a los empleados del Congreso les llegó un mail a fines de diciembre diciendo que se tenían que tomar sí o sí todo enero, sin importarles si tenían planificado no tomarse las vacaciones, qué tenían arreglado y demás. Y ahora les puede llegar un mail nuevamente diciendo que el 15 tienen que estar todos acá y a lo mejor los hacen volver para que terminen no habiendo actividad. Había bastante inquietud ayer, incluso dentro de la Libertad Avanza, porque son... Bueno, Villarroel quizás tiene una patita afuera, pero es parte de ese armado. Y Martín Menem obviamente es protagonista de ese armado por este ida y vuelta que se hace en la Casa Rosada sin consultar en absoluto con las autoridades legislativas. Una interesada en que no se reabre el Congreso pronto es Villarroel, porque Villarroel está teniendo una complicación muy seria que es la posibilidad de que le pongan como... presidente provisional del Senado a Luis Juez. Sí, esa votación igual va a suceder la última semana de febrero. Bueno, abra cuando abra el Congreso. El tema es que hoy, tan devaluada como está en términos políticos, pierde toda negociación. O sea, al punto de que el cocinero, que es su principal asesor, está convocando a... mejor dicho, no está convocando. Se revirtió una decisión administrativa y Villarroel tomó para sí la gestión de los contratos y se los dio a manipular al cocinero, que es hoy su principal figura. Hasta ayer el cocinero era el que se ocupaba de sus redes sociales. O sea, está tan devaluada en términos políticos que en su entorno está el jefe de los villarroelines, que es este muchacho, el cocinero, que le dicen así pues se llama Donato de apellido. Claro, se llama Donato de apellido y le dicen el cocinero por razones obvias. Bueno, cuestión que... en este momento, reabrir el Senado y reabrir la discusión y adelantar la discusión respecto a los cargos parlamentarios en el Senado para Villarroel puede ser un golpe durísimo en su pretensión de ser una figura de contrapeso en el Palacio. Porque ya del bloque no maneja nada. Esa elección va a suceder la última semana de febrero, con o sin extraordinarias. El tema es que correcto, si hay extraordinarias en el Senado, porque uno de los temas sería el pliego de los jueces, ella puede seguir perdiendo. Porque claro, ella no tiene control de la situación, en este momento está peleado con la banca oficialista, está peleada con la banca opositora. No maneja el bloque de la Libertad, son poquitos, pero son los que hay. Y el PRO ha mostrado su intención de poner al presidente provisional del Senado con Luis Juez, que dice que no, sí, a la manera de los que dicen que no, pero sí. ¿No? ¿Cómo? Ni siquiera es afiliado al PRO, no tiene nada que ver partidariamente con el PRO. Es el jefe del bloque. Pero es el jefe del bloque. Sí. Bueno. No, rareza, pero es cierto. Y Juez dice que no,
como quien concede, digamos, ¿no? El famoso, che, no me pregunten sobre el tema de la presidencia provincial del Senado, que voy a contestar que no. Juez que Nadie almuerza... pero bueno, ya dio el mensaje. Almuerza con Milei muy seguido, Luis Juez. Tiene reuniones todas las semanas o cada 2 semanas. Y es el mejor cortafuego que hoy puede tener a mano Milei para las pretensiones palaciegas está hecho a medida, está hecho con un sastre para el estilo del mileísmo. Juez fue un adelantado a su tiempo. Si Juez hubiera llegado 15 años más tarde, a lo mejor sería él y no Milei el que estaría en la Casa Rosada, ¿no? El estilo, esa cosa. En el sistema de alianzas que había gestado Villarruel cayó muy mal la prórroga a marzo de las dietas en el Senado. Y que se postergaran todos los debates, incluso hay proyectos, casi todos los bloques tienen proyectos para regular las dietas y salir de esta situación enojosa del aumento discrecional o aparentemente discrecional. Hay un bloque, hay un proyecto de Mayans, de Unión por la Patria, que arma una serie de referencias salariales con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial. Bueno, no se trata ninguno de los proyectos, ni el de la Unión por la Patria, ni el del PRO, y eso cayó muy mal. La postergación, porque claro, vuelve a poner al Senado en marzo en la misma situación en la que estaba en diciembre, que es, che, va a haber aumento, no va a haber aumento, va a cobrar 9 palos, es un insumo que el Poder Ejecutivo utiliza, ¿no? para pegarle a Villarruel, pero para pegarle a todos los senadores, claro, para disciplinarlos. Hay mucho malestar ya con la pericia de Villarruel. Mira, todo lo que le ponderaban el año pasado, hoy le critican. La consideran poco hábil para manejar la crisis de poder que tiene con el presidente y que eso los está complicando en el bolsillo, que siempre es un órgano muy sensible. Entonces, ahora le está complicando los contratos, porque el cocinero tomó el control de eso. En la próxima sesión debería asumir la nueva senadora de Unión por la Patria. En teoría sí. Sí, al comienzo de esa sesión, porque ya tiene que estar ocupando su lugar, ya tiene el voto que le corresponde a partir de la suspensión. Queda de con Cuellar. 34 senadores, ¿no? 34, si vos a eso le sumás Lustó y le sumás Guadalupe Tagliaferri, que vienen votando con la oposición más que con el oficialismo, son 36, un senador más. Y la oposición tendría quórum y mayoría garantizada. Muchos miran a Blanco, el radical fueguino, que tuvo un vaivén, Pablo Blanco, tuvo varios vaivenes, pero que siempre trata de mantener alguna distancia, por lo menos con el oficialismo. Están los de Santa Cruz, que a veces votan con Están los de Santa Cruz, que a veces votan de una forma y otros de otra. Ayer hablé cuando hablé con la fuente de Conmebol, me dijo hace 37 grados en Asunción, y pensé en Cuellar cumpliendo su prisión domiciliaria en la pileta del edificio. Debe tener aire acondicionado en la prisión domiciliaria. ¿Qué estará haciendo Cuellar? Con un patito, un flotoploto patito cumpliendo su prisión domiciliaria. Agarrar la inteligencia artificial y te lo hace en un minutito, la imagen. Sí, hay que ver cómo se está llevando con su secretaria, con acompañante, ¿no? ¿Pero tienen departamentos separados o están en el mismo departamento? Están en el mismo departamento. Amplio. Ah, qué fuerte. Amplio. Mirá qué progres los jueces en Paraguay que te aceptan la domiciliaria mixta, ¿eh? Y bueno, pero escucha, Corral. O sea, dos departamentos. No, aparte, la caución, acordate que la caución fue de 300 Y la puso lucas. el abogado. Y la puso el abogado, sí. Con la suya. Con la suya. Pero bueno, está bien. Hay más de una habitación, pueden dormir separados, que es lo ideal. Claro. Es lo ideal. No, pero pienso estar con tu jefe encerrada, un garrón. ¿Tu jefe? Es medio un gran hermano, ¿no? Claro. Can de jefe. Bueno, no. qué sé yo. Era el jefe. Era el jefe. Otras cosas, pues también Disculpame, quizás era el habrá jefe, que ver, tiene que estar encerrada ahí con él. Ella tenía Yo un creo que contrato en su despacho del Senado. Es una buena prueba para evaluar una idea que yo siempre trato de sostener, que no es para cualquiera, que es la convivencia en habitaciones separadas, ¿no? ¿Qué traía? Bueno. ¿Qué pasa, chicos? Son 12 menos 10. No, está bien, está muy bien. Son polémicas. Usted estaba con la rosca del Senado y yo Hay gente que va un paso más, no sé si más allá, es raro, pero no duerme en habitaciones separadas, duerme en la misma cama, pero usa sábanas y cobertores separados para no pelearse. Qué raro eso. Pero nos fuimos a la mierda, ¿no? Eso es mucho. ¿Estás queriendo contar algo personal? No, para nada, para nada. Igual cuenten, chicos, estamos en enero, es el momento. Tenemos más información que Murano siempre quiere ahora, saber. no en abril. En abril ya está jugado. Sí, pero nos quedan 12 minutos y tenemos mucha información todavía para la plata compartir. era de ella, ¿no? Recordemos que la plata, plata era de ella. Por supuesto. Agustina, ¿cómo sigue el recorte a la casta?
Sí, bueno, porque lo que intentamos siempre desde este lugar es desentrañar un poco qué hay detrás de este discurso de la batalla cultural y, como decimos siempre, tiene que ver con el recorte de derechos. No hay otra cosa. Por eso están en contra de la agenda woke y por eso también toman medidas un poco oscuras, ¿no? Porque usaron de nuevo el fin de año, así como hablamos en su momento con todo lo que tenía que ver con seguridad, para eliminar programas clave del Ministerio de Salud que tienen que ver también con la salud sexual, pero específicamente se eliminó la coordinación de tuberculosis, lepra y hepatitis virales. Esto fue el 30 de diciembre. Entonces ahora las asociaciones de pacientes están denunciando lo que ocurrió, inclusive los trabajadores también del sector, pero tengan en cuenta también que año a año los diagnósticos de tuberculosis no dejan de aumentar y las hepatitis virales también siguen siendo una preocupación y una de las enfermedades más prevalentes del país. Pero bueno, como decíamos, y es un poco el derrotero del gobierno en lo que tiene que ver con el ajuste a la salud, eliminó el Planenia, no está entregando cajas de misoprostoles y desde septiembre tampoco está entregando insumos para los pacientes de VIH que tienen que ver específicamente con los estudios que se tienen que hacer todo el tiempo para evaluar la carga viral. Sí, claro. Si les parece, vamos a ver primero las placas, la placa 5, un poco lo que estaban denunciando los pacientes, de cuál es el efecto concreto que tiene esta medida, que se enmarca también, como estamos viendo, en un contexto de ajuste mayor que se viene para el año que viene, por lo que está previsto al menos en el presupuesto 2025, si bien no se está discutiendo. Bueno, en la placa 5 ellos un poco sacaban a la luz el grupo, la Fundación Grupo Efecto Positivo contaba un poco el efecto concreto que tiene esto. Dice, hoy el Ministerio de Salud de la Nación no cuenta con personal médico especializado que autorice tratamientos complejos para personas con tuberculosis multiresistentes. Eso está ocurriendo ahora. Ahora. Eso ya está ocurriendo ahora. O sea, ahora, cuando el gobierno le está pagando casi 5.000 millones de dólares, taca, a los bonistas, está, sí, para poder pagarle 5.000 millones de dólares, taca, a los bonistas, le está recortando los medicamentos a las personas enfermas que necesitan un tratamiento. Digo, está condenando a muerte a mucha gente. Y lo hizo por decreto, como suele hacer este tipo de cosas. Y bueno, los trabajadores también lo que aclaran es que esto pone en riesgo la continuidad de las estrategias de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento. Y es en este contexto también que nosotros ya veníamos denunciando esto que estaba ocurriendo, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó medidas por el testimonio también que vamos a escuchar ahora en el tape 3, que es lo que estaban justamente padeciendo los pacientes. Bien, te iba a contar lo que estaba pasando. Vos sabés que PAMI, ahora después te voy a mostrar los papeles que me han pasado. El gobierno nacional, mi PAMI me cortó la entrega de la medicación para el HIV y la medicación oncológica. Ningún organismo del Estado, o que tenga algo que ver con el gobierno, entrega la medicación. La única provincia, el único lugar donde hoy se puede hacer una carga viral es en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires compró tengo acá en el celular, mirá. Y esto es algo que es verdad, porque las organizaciones no gubernamentales lo están diciendo. Está actuando el gobierno de la provincia y la ONG porque el gobierno nacional abandonó. El gobierno nacional no hace nada. Se está muriendo la gente. ¿Ustedes necesitan medicamentos oncológicos? Tengo los formularios acá. Y hoy, si no fuese por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el único que paga la carga viral y los CD4 es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bien. Ahora te voy a mostrar algo. Bueno, ahí está, ¿no? Como decíamos, desde septiembre que no estaban entregando los insumos básicos, en el marco también del ajuste al Planenia. Y el viernes pasado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que se van a hacer cargo de los análisis y de los insumos que no está entregando Nación para las personas con VIH.
Esto lo venimos advirtiendo y el gobierno no quiso hacer nada, porque esto también tiene que ver con lo que decimos siempre. No es que ahora no hay plata. En octubre ya dijimos lo que estaba pasando y lo dijeron también las asociaciones de pacientes que encendieron las alarmas. Tenemos un testimonio justamente en el Congreso de José Di Velo, que también es del grupo Fundación Grupo Positivo, y él explica un poco lo que adelantaba lo que está pasando ahora en algún punto. Es el tape 4. Tenemos que hablar de duplicar lo que está planteándose como mínimo. Duplicar lo que está planteándose es volver al presupuesto que se presentó en el 2024. Entonces, recordemos que se prorrogó el presupuesto del 2023 en aquel momento para el programa 22, que es el programa que tiene VIH, hepatitis y tuberculosis. Eran 21.242 millones de pesos. Eso se prorrogó durante el 2024 porque no se aprobó el presupuesto del 2024 y ahora están planteando 23.052, un 8% de aumento después de 2 años de tener el mismo presupuesto y después de que tenemos más del 250% de inflación interanual, la devaluación del 119%, etcétera. Saben, no hace falta que yo les explique. Ahora, si bien se prorrogó, lo cierto es que existió un proyecto de presupuesto para el 2024. Y en ese proyecto de presupuesto para el 2024, lo que estaba planificado era 42.451 millones. Fíjense que ya para el año pasado, o sea, para este año, lo que tendría que haber sido era 42.000, el doble de 21.000, ¿sí? Exactamente el doble. Bueno, ya para este año tuvieron la mitad de presupuesto, sumado a que también se eligió recortar ahí específicamente, porque Mario Russo se fue en septiembre y después se asumió el ministro de Salud, Mario Lugones, pero ya en agosto se sabía que no iba a haber entrega o que al menos no iba a ser suficiente la entrega, estamos hablando hasta de preservativos en lo que tiene que ver con el Plan Enia. Entonces, no pueden decir que no sabían que esto iba a ocurrir. Y no me parece casual tampoco que lo hagan de nuevo en fin de año, claro. Porque siempre hablamos de las provocaciones del gobierno, ¿no? Y creo que es caer un poco en el juego que ellos nos están proponiendo, porque mientras nosotros estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver más con la batalla cultural y desde dónde nos paramos frente a un montón de cosas, ellos están ajustando derechos. Sí, está claro. Y así como algunas cosas saben que provocar les da un rédito político, porque le hablan a su tribuna, como en lo que tiene que ver con derechos humanos y demás, también saben que hay otras cosas que tienen que barrer abajo de la alfombra, porque decir, le sacamos los remedios a los enfermos de tuberculosis, le sacamos los remedios a los enfermos de HIV, no te garpa ni siquiera con los más cabeza de tacho. En todo caso, habrá algunos que sean indiferentes ante eso, pero no creo que sea algo que pueda servirte para sumar un solo voto. No, es más fácil hablar de la agenda woke, hablar de la diversidad sexual como lo hacen, y después se amparan, obviamente, cuando todo lo que tiene que ver con el recorte estatal, con un supuesto aguantadero de militantes, que es lo que vimos también con todo lo del Conti. Pero déjame también decirte que el panorama es peor porque hay un 76% de recorte para 2025 y tenemos también una nota de Nora Barr a raíz de la fecha que tiene que ver justamente con reconocer al Día Internacional de VIH, que ella decía que ya no va a haber reactivos para medir carga viral de VIH y es por eso que la provincia de Buenos Aires tuvo, en un contexto de ajuste también para la provincia, porque las transferencias no llegan, tiene además que hacerse cargo de cuestiones de salud pública básicas. Estamos hablando de pacientes de VIH, de una población vulnerable, de test de reactivos carísimos, de medicamentos carísimos, y el gobierno ni siquiera estaba mandando medicamentos para que las embarazadas, que son pacientes de VIH, no transmitan la enfermedad de forma vertical a los bebés. Eso también ocurrió este año. Es algo absolutamente imperdonable, porque insistimos, estamos hablando de la vida y la muerte
y de la calidad de vida de miles de personas a las cuales este gobierno les da la espalda para honrar compromisos con los bonistas, los que cobraron ayer. Esto está detrás del ajuste. Y no, perdón, para aclarar también, no los que los ahorristas, como decías vos, Fer, cobraron hoy. Que cobraban hoy porque les sobró un mango, porque hicieron una pequeña inversión y tienen un par de lucas, porque si fueran esos los acreedores, este gobierno también se cagaría en ellos. Si este gobierno honra esas deudas, es porque los grandes beneficiarios de esas deudas no es el pequeño acreedor, sino que son los grandes fondos de inversión, los grandes empresarios, los amigos y los sponsors que bancaron la campaña de este gobierno, que le dieron un hotel para que el presidente viva durante meses antes de asumir, que le prestaron el avión privado para que haga sus viajecitos, y quién sabe cuántos otros favores, por no decir otras palabras, que este gobierno permanentemente tiene en esa relación tan promiscua con el poder económico y tan explícita con el poder económico que tiene este gobierno. Bueno, vamos llegando ya al mediodía, se viene Verdades Afiladas. Sí, anticipaste hace un rato por dónde viene el programa de hoy. Bueno, vamos a seguir en un ratito con el tema salud. Ya pasó algo muy raro, que es que The Guardian publicó una nota sobre el Garrahan y de repente mucha gente se enteró de lo que venimos contando hace un año, que hay muchos problemas de funcionamiento en el Garrahan. Y bueno, vamos a aprovechar entonces que muchas... The Guardian, diario inglés, ¿no? Sí, diario inglés, claro. A lo mejor si empezamos a hacer el PAS en inglés, bueno, nos da más bola. Vamos a aprovechar la circunstancia de que hubo gente que, como salió en un medio extranjero, se enteró que pasa algo acá en la zona centro de la ciudad de Buenos Aires para revisitar el estado de situación del Garrahan, que, insisto, no es solamente un hospital, no es solamente un hospital de referencia en pediatría, sino que se ha transformado también en el primer año calendario del gobierno de Milei en un símbolo del darwinismo político de Milei. Darwinismo que fue expresado por el propio Milei de manera bastante contundente: adaptarse o morir. Bueno, vamos a hablar con quienes se resisten a morir: los trabajadores y los pacientes de Garrahan. Vamos a arrancar por ahí y después vamos a tener, por supuesto, bueno, las morisquetas habituales y otras cosas más, pero atención, porque en el hueso, en el hueso es una, si se preguntan de qué habla este muchacho, es una pequeña observación, ponemos el foco en una de las noticias que un poco recoge lo que planteaba Cande. Me parece que es un desafío para nosotros los comunicadores en este tiempo, que estamos muy tentados a seguir la agenda, porque la agenda te lleva por delante. Pero hay aspectos de la vida cotidiana que no están en la agenda por decisión de gobierno y su sistema de comunicación, que es muy potente, y es la economía real. Se habla poco de la economía real. Bueno, vamos a hablar de la economía real, de la economía de bolsillo, de lo que pasa en los barrios, de lo que está pasando en los barrios con la inflación, que no necesariamente es lo que refleja el INDEC, y que es lo que reflejamos los medios, lo digo en primera persona plural, porque bueno, la agenda la armamos entre todos, digamos, claro. Y a veces nos vemos en el vértigo del algoritmo, de seguir lo que se busca. Hay una trampa ahí, que en algún momento cuando tengamos tiempo lo podemos abordar, que es cómo los medios estamos siendo todo el tiempo empujados por los algoritmos a seguir una agenda que se presenta como asceta, como una agenda técnica, setting, seteada por una supercomputadora, y en realidad no es eso. No, claro. Ayer me contaban cómo TikTok cada vez contrata más. TikTok, que es una red social china, pero que obviamente opera a nivel global, que de algoritmo poco y nada. Son un montón de personitas data entry que van sesgando lo que se difunde en cada región donde a TikTok le interesa difundir determinados mensajes. Como todas las redes sociales. Como todas las redes sociales. Pasa que el foco está puesto en TikTok porque es de China. Pero Facebook hace lo mismo. Bueno, acá le pusimos, yo le puse una palabra que es libertad de expresión calificada, ¿no? La que hay en las redes sociales, porque no vale la voz de todos lo mismo, y hay alguien que toma la decisión de qué voz vale más y qué voz vale menos. Si cuando vamos a votar y hay votos que valen más que otros, se le dice voto calificado, entonces hablemos de libertad de expresión calificada. Y la pregunta que yo me hago, que la vamos a seguir reflexionando, porque ayer con el tema de Zuckerberg, un poco esto quedó en evidencia, con la decisión de Zuckerberg que comentábamos ayer de adoptar las mismas políticas que X. Sí. De no tener más chequeo de información, de liberar a las noticias falsas, la red social de más impacto en los sectores más populares, porque Facebook
sigue siendo el medio de comunicación más utilizado por los sectores populares. Sí. Porque está a un clic de distancia, porque ofrece mucho entretenimiento, Facebook cada vez ofrece más entretenimiento. Y además en las ciudades más chicas o en los pueblos también funcionan como en grupos, donde es medio más evidente que es la plaza pública, Sí, ¿no? claro. Donde te encontrás y algunos venden cosas, otros cuentan chismes. Y sigue siendo un medio de comunicación muy apreciado por las comunidades así, ¿no? Segmentadas, que fue lo que en su momento le permitió a Facebook participar del escándalo de Cambridge Analytics. Así es. Sí. Por ese poder de segmentación en el mensaje que tiene Facebook. Bueno, ahora eso que se anunció ayer como una noticia más, digamos, va a ser muy determinante en el proceso electoral que se va a vivir en la Argentina. Sí, claro, Muy. por supuesto. Y estamos muy desvalidos frente a eso. Yo siento que totalmente. estamos desvalidos, pero no para caer en una situación de reflexión depresiva, por el contrario. ¿Qué hacemos? Claro, una reflexión de batalla, de combate, digamos, ¿no? La reflexión previa a la lucha. Que lo planteo en estos términos porque parece que va a haber que remar muy contracorriente, ¿eh? Sí, Así es. total, Muy total, contracorriente. Abracémonos fuertes, En seamos eso buenos entre estamos. nosotros. Tenemos que discutirlo, sí, porque los que tenemos hijos sabemos que no leen diarios, que no miran noticieros, se informan 100% por las redes sociales. Y Así si es. las redes sociales dejan... Sí, pero también hay que entender, y con esto ya Dale, termino y te dale. doy paso, que pensar que esa batalla se da de forma individual es como pensar que paramos el cambio climático porque dejamos de usar pajitas de Total. plástico. No, ¿Sí? No, esto es una colectivo. batalla política y que se tiene que dar al mayor nivel y de forma coordinada, porque si no, uno puede separar toda la basura que quiera, pero mientras los supermillonarios sigan viajando en jet para ir a buscar la Coca-Cola al kiosco de la esquina, Y los el planeta va a jubilados- seguir cayendo. Claro, y los jubilados lo digan mismo con las que redes. están haciendo un sacrificio por el Yo resto, cuando lo sobre escuchaba de todo. jubilado antes pensaba eso. Sí. ¿Cuántas víctimas se consideran víctimas necesarias? Así es, y no, y la O verdad que lo colaterales, necesario es sí. otra cosa, lo necesario es un reparto distinto del poder y de los recursos, ya no en la Argentina, sino en el planeta Tierra. Quedó afuera, tenía algunas reflexiones sobre el tema de Trump y demás, Claro. lo Mañana. vamos a recuperar mañana, porque es una agenda que nos va lamentablemente a acompañar Entiendo que hay algún durante todo el dirigente año. político encumbrado que está preocupado por esto. ¿eh? Esperemos que sí, esperemos Parece que que hay sí. un dirigente político. Y hay un medio de comunicación que también y que está preparando Bueno, algunas nosotros cositas. somos un medio de comunicación. y que está preparando algunas cositas. Nos refería a nosotros justamente. Pero ¿Estamos preparando algo? Estamos preparando algo para meternos más a Puede fondo ser en ese después la tema. vacación. Che, mucha gente se prendía en el debate a ver si la Necesito convivencia descansar. es en cuartos separados. Puede ser en Oh. casas separadas también. Mañana podemos también Cameron podemos Díaz retomar dijo eso. algo de eso ayer. Continentes separados también, ¿no? Bueno, vamos a arrancar ahora, ¿verdad? Y lo vamos a charlar con Luis Espíndola. Muy bien. A ver el Vamos, tema de entonces, sí, seguiremos con esta convivencia en programas de radio. ¿Cómo es el esquema entonces? Fero sabe, es un teórico. A ver. Convivencia Con camas separadas. Con camas Misma separadas. Candy y plantea casas separadas. Si se Todo- Frazadas separadas, decían también. ¿Se puede? Nico plantea frazadas separadas. No, pero casas No, separadas. yo lo planteo como una duplicando. rareza, ¿no? Como algo, como una No, postura bueno, como opción. propia. Las opciones, ¿cuáles son? Sábanas separadas Fraza. también, ¿no? todo depende de la cuestión económica. Todo depende de Claro. cuánto La te dé el sábana bolsillo. corta. Total. O sea, Casa- empezar. no pongamos el BIM metal para anular Bueno, todos los empezar debates. con sábanas separadas. Es así. negocio. Es la economía, Sábanas estúpido. separadas, Es la sí, con economía. habitaciones separadas. Pero en y un si mundo te da ideal con- Casas separadas. En un mundo ideal donde Chernobyl te da energía y no necesitas plata para vivir. Ah, bueno, eso es. Digamos, cuál ¿Quién es sale a pasear al perro de tres ojos? Gente, nos vamos yendo, lo dejamos en verdad desafilada. Gracias a todo el equipo que hizo este programa, también a ustedes que nos eligen cada mañana para hacerles compañía e informarse. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana haciendo el pase acá en el Destape. Chau, chau. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1000.